Sea exaltado. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este día, por esta mañana que nos permite, Señor, levantarnos, respirar, agradecerte, poner en tus manos cada situación que tenemos, Señor, en nuestra vida, pero sobre todo también en este espacio. Oramos para que seas tú por medio de tu Espíritu Santo, obrando en cada uno de nuestros corazones. Yo oro de manera especial, Padre, para que abres la mente de nosotros, para que derrumbes toda mentira que el enemigo ha depositado durante muchos años, tal vez, Señor, para que traigas la renovación, no solamente en nuestras finanzas, sino que despiertes en nosotros aquello que ha estado dormido y que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, tú marques un nuevo destino de tu mano, para que podamos conocer tu voluntad que es buena, agradable y perfecta. Te bendecimos, damos las gracias y oro, Señor, para que dirijas este espacio y que tu Espíritu Santo estés con nosotros. Te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, vamos a iniciar entonces. Astrid, adelante. Jesse. Sí, sí, ve. Yo me pierdo, no voy a Juli, aprender. no, que me creó una duda lo que tú estás hablando del día de descanso. Pues yo estaba mirando y obviamente en la Biblia no hay ninguna parte donde diga el día como tal. Ya el día eso lo pones como cada religión, ¿cierto? Pues porque según veo que, digamos, los cristianos lo hacen los domingos, los judíos los sábados. Yo tengo una duda, o sea, que uno podría descansar el día, digamos, que uno quiera, pero yo sé que ese descanso pues tendría que ser como en él, o sea, descansar en él como digamos, como lo dice Génesis, que se tomó 6 días y el séptimo día fue el que descansó, porque ahí tampoco hablan ni siquiera de un día exacto. Porque pues lo pregunto porque he escuchado muchas personas que dicen que el domingo no lo trabajan porque es sagrado, entonces siento que de pronto ahí entraría como esa parte de la doctrina de algunas religiones que dicen que Total, tiene que ser el domingo. total. No es, nosotros como estamos ya bajo el pacto de la gracia, no bajo el pacto de la ley, nosotros no estamos llamados a cumplir la ley. ¿En qué sentido? En que Dios nos llama ahora a que nosotros guardemos un día de descanso, pero no tiene que ser un día en especial. Ahora, digamos que los cristianos, nosotros los cristianos, eh, Hija. se descansa el domingo en el sentido que, porque son las reuniones los domingos, porque generalmente las personas descansan de su trabajo los domingos, no por norma bíblica, sino porque es un día que culturalmente o comercialmente es el día que generalmente descansamos. Bien, por ejemplo, yo antes estaba en una iglesia que las reuniones eran los sábados, ¿sí? En otros son los domingos. ¿Me escuchan bien? Es que los perros están ladrando, ¿bien? Entonces, ¿qué sucede con esto? No necesariamente es un día como tal. Los judíos ortodoxos, ¿sí? Y aquellos que siguen esas leyes del Antiguo Testamento descansan el Shabbat, que es viernes a partir de las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde, y no hacen absolutamente nada, pero nada, bueno, celebran, se reúnen. De hecho, es una fiesta muy bonita que hacen ellos. Yo he participado de eso con algunos amigos judíos mesiánicos. Sin embargo, no es un día especial como tal. Porque, insisto, ¿qué pasa con alguien que tiene un trabajo y que trabaja sábado y domingo obligatoriamente? Y que le dan un día de descanso, un compensatorio un lunes o un miércoles. Entonces, digamos que ya eso no aplica para nosotros. Y es por eso importante entender las escrituras que nos dicen sobre esto en el Nuevo Testamento. Pero entonces, como tal, ya sí, no estamos llamados a que sea un día, pues un domingo, no. Que sea un día, sí. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita descanso. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vámonos para la clase número 3 de Renovando Nuestras Finanzas. Y aquí hay algo muy interesante. Como dice Proverbios 15:22, sin dirección fracasan los planes, con muchos consejeros triunfan. Entonces aquí viene algo muy interesante y es que este fue un tema que yo les compartí la semana pasada, que a nosotros nos estafaron en gran medida por nuestra responsabilidad, mi esposa y para mí. ¿Por qué? Porque si yo hubiera pedido consejos de los que realmente sabían frente a ese tema, no me hubiera pasado lo que me pasó. ¿Por qué? Porque no obedecí. Entonces, la semana pasada hablamos sobre el círculo de la prosperidad, sobre las deudas. Eso fue un tema muy interesante, en cómo Dios nos empieza a llamar a que nosotros empecemos a pagar las deudas. Como lo hablamos, una recomendación, paguemos deudas, seamos intencionales. Y seamos intencionales, en principio, en pagar las deudas más pequeñas. ¿Me siguen? Deudas más pequeñas. ¿Por qué? Eso tiene un efecto muy interesante porque yo siento que estoy pagando deudas.
Pero hay personas que erróneamente empiezan a pagar deudas grandes y no, porque ni pagan la grande y queda con la pequeña. Entonces, en principio, la recomendación es que empecemos a pagar deudas grandes. Segunda recomendación, lleguen a acuerdos con las personas que ustedes les deben dinero. Lleguen a acuerdos con el banco, lleguen a acuerdo con las personas. Les garantizo que en un 95% y por experiencia la gente les va a permitir llegar a acuerdos. Cuando Dios ve esa intención, muchachos, no se imaginan, se los digo con todo mi corazón, Dios empieza a prosperar. Dios empieza a prosperar porque Dios va viendo la intención de pagar nuestras deudas. Entonces, esa es la recomendación. Hablamos mucho sobre el círculo, sobre las deudas y ahora vamos a hablar sobre un tema también muy interesante y es el tema del consejo. Proverbios 15:22 dice, como lo hablábamos, sin dirección fracasan los planes, con muchos consejeros triunfan. Ahora, ¿a quién pedirle consejo? Sería el tema. Estamos hablando de un tema financiero. Y miren lo que dice en pantalla. Buscar consejo sabio y rendir cuentas, ojo, no es una señal de debilidad, sino de madurez espiritual y financiera. Ahora, Dios no te llamó a caminar solo ni sola. Dios nos diseñó para vivir en comunidad, recibir consejo y crecer en sabiduría. Y miren qué bonito esto. Cuando lo hacemos, la prosperidad y la paz dejan de ser una promesa lejana. El consejo. A veces, cuando nos llenamos de deudas o tenemos situaciones financieras difíciles, en este caso financiero, pero en otros temas, a veces la tendencia es a aislarnos o no pedimos consejo porque nos puede dar vergüenza. Es el peor error. Y como dato adicional, si estamos luchando con un pecado oculto, chicos, no se crean la mentira de quedarse encallados y guardárselo. No lo hagan. Si estamos luchando con un pecado oculto, no tiene que ser oculto necesariamente. Busquemos consejo. Busquemos consejo. Como dice el rey Salomón, en la abundancia de consejos hay sabiduría. O en la multitud de consejos hay sabiduría. Bien, ahora, el rey Salomón, porque hoy vamos a hablar mucho del rey Salomón. El rey Salomón dominaba la escena mundial de la época. Sin embargo, se le recuerda como el rey más sabio que haya vivido jamás. Él hizo de la sabiduría un tema de estudio. En Proverbios 8:11, él escribió, mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se pueda desear no es de compararse con ella. Es decir, el hombre más super, hiper, mega, archi, recontra, trillonario que ha existido en la vida, un pecado oculto podría ser pornografía. Un pecado oculto podría ser, estoy robando, pero nadie lo sabe. Un pecado oculto puede ser una infidelidad, como lo que le pasó a la parejita en el concierto de Coldplay. ¿Se dieron cuenta? Esas sí fueron más de malas que todos. Pero miren lo que trae un pecado oculto. Ahora, recuerden que la mentira sube en ascensor, pero la verdad sube en escalera. Tarde o temprano, la verdad va a alcanzar. La verdad nos va a alcanzar. Siempre, siempre. Y esa vergüenza que ellos tuvieron cuando los ponchó la cámara es la misma vergüenza también que sintió Adán y Eva. Vergüenza. Eso es lo que trae el pecado. Y todo pecado oculto va a salir a la luz. Créanme, créanme. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Venga, tienes un pecado oculto, primero confiésame. Pero también yo he creado personas de autoridad para que tú te apoyes en ellos y te ayudes en ese proceso. Porque Dios nos llama a que juntos salgamos de los procesos. Pero a veces, como insisto, por vergüenza, que es una gran mentira, por vergüenza, ve, es que tengo un problema financiero, es que... Ahora, la cuestión es saber a quién pedirle consejo, no a todo el mundo. Entonces, Dios nos llama a tener sabiduría. Bien, ahora, María Claudia, ese sería un pecado oculto, entre muchos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿dónde debemos buscar consejos? Claro, la Biblia nos anima a buscar consejos de diferentes formas. Ahora, número uno, en las escrituras. Sí o sí, obligatoriamente buscar consejo en las escrituras. Entonces, quiero invitar a Jesse
que me ayude buscando Salmo 119, versículo 24, y quien me ayude buscando Hebreos capítulo 4, versículo 12. Eh, no levanten la mano virtual porque no los veo todos, pueden activar sus micrófonos con toda libertad, ¿de acuerdo? Salmos 119, el pasaje más, el capítulo más largo de la Biblia, Salmo 119, versículo 24, 119, capítulo 24. Creo que, en un segundo que creo que me equivoqué, Salmo 119. No, sí está bien. Jesse, Salmos capítulo 119, versículo 24, y alguien más que me ayude, porfa, buscando Hebreos, ya, el Nuevo Testamento. La versión que a mí más me gusta es la Reina Valera de 1960. Sin embargo, hay otras versiones también que nos ayudan. Una persona que, digamos, en principio esté conociendo la Biblia, mi invitación es que no use la Reina Valera. No es que no la pueda usar. ¿Por qué? Porque hay otras versiones, digamos que el lenguaje es más claro, más moderno, por decirlo de alguna manera. Entonces puede ser más entendible. Sin embargo, yo me apoyo siempre en dos Biblias, en dos versiones, porque lo que no entiendo en una, me voy para la otra y me da más luz. Pero yo utilizo Reina Valera de 1960, que es la versión más fiel a las escrituras, porque hay algunas versiones nuevas en donde incluso suprimen algunos versículos y lo que es peor, cambian una palabra y no se imaginan los cambios que yo he visto, cambia todo el contexto. Pero no quiere decir que no las podamos usar. Entonces, en principio, otra versión, pero yo leo es Reina Valera de 1960. ¿De acuerdo? Jesse, Salmo 19. Ajá, eh, ya lo tengo, ok, Juli. ¿qué dice, Eh, por favor? pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Se refiere a Dios y a las escrituras. Buscar testimonios y consejos en la palabra de Dios. ¿Y quién tiene Hebreos capítulo 4, versículo 12? Yo, Juli, Sí, porfa. porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más Ah, cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. wow. Al parecer algunos no dimensionaron lo que Claudia acaba de leer. Voy a volverlo a leer en la misma versión. Dice así, porque la palabra de Dios es que es muerta, no, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Ojo lo que viene. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Recuerdan cuáles son las tres dimensiones del ser humano? Espíritu, alma y cuerpo. Recuerden que cuando el hombre, el primer hombre y la primera mujer, no habían pecado, el espíritu, el alma y el cuerpo eran uno solo. Cuando el hombre peca, esas tres dimensiones se dividen. Por eso es que, como dice el apóstol Pablo, a veces hago lo que no quiero y a veces no hago lo que quiero y hago lo que no quiero, porque hay un conflicto entre el espíritu y mi alma. Y recuerden que hay en el alma está el intelecto, las emociones y la voluntad. Entonces hay veces que yo digo, no, yo no quiero hacer eso porque sé que es malo, pero hay un impulso en mí que busca hacerlo. Es porque estamos divididos por el pecado. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios? Penetra entre el alma. Por eso la palabra de Dios dice que cuando nosotros hablamos de Dios, esa palabra no se devuelve vacía o no vuelve vacía. Chicos, porque la palabra de Dios, cuando nosotros la escuchamos y la compartimos, llega directamente al espíritu. Y es lo que está diciendo Dios acá. La palabra de Dios es como arma de doble filo que penetra y llega al corazón y uno dice, oh, me confrontó, me llegó. ¿Por qué? Porque es garantía. Y dice, y penetras a partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, ojo, discernimiento es que nos da un entendimiento especial, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, ahora es cuando empezamos a entenderos más que es que este libro no es un libro cualquiera, esto es un libro vivo y tiene que serlo porque es que es la palabra de Dios viva. Pero entonces no, yo no leo la Biblia, pero entonces mejor me voy a Piense y hágase rico, porque es más atractivo.
me voy para el libro del secreto. Y más bien, yo voy a traer. Cuando miren, miren este libro tan poderoso, es que es la palabra de Dios viva hablándonos a nuestra mente y nuestro corazón. Bien, ahora, dos, buscar consejos de personas piadosas. ¿Quién me ayuda con Salmo 37, versículo 30 y 31? Nos devolvemos para Salmos. Salmo 37. Nayi, cuando consideres hacer las preguntas con toda libertad. Salmo capítulo 37, versículos 30 y 31. ¿Por qué soy tan intencional, mis queridos amigos, en buscar los versículos y no se los traigo acá para que los leamos? Por varias razones. Número uno, para que desarrollemos la habilidad de buscar en la Biblia y la disfrutemos más. Número dos, para que ustedes junto conmigo validemos que lo que estamos leyendo sea lo mismo. Juli, yo lo ¿Sí? tengo, el 31. Salmos capítulo 37, versículo 30-31. Sí. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Uf, yo le oro al Espíritu Santo en este momento para que de verdad nos abra aún más el entendimiento. Voy a volverlo a leer, gracias Jesse, voy a volverlo a leer, que es la misma versión, creo que tú tienes también Reina Valera. Dice así, 37, 30, 31. La boca del justo habla sabiduría, pero no, vamos a pedirle consejo al gurú de turno, que porque tiene mucha plata, no necesariamente. Y dice, la boca del justo habla sabiduría y la lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón. ¿Eso qué significa? Yo le busco consejos a alguien que busca del Dios verdadero. A ese es el que yo le pregunto. Por tanto, sus pies no resbalarán. Cuando yo soy consciente que le pido consejo de aquel que está cerca de Dios, me garantiza que no me voy a equivocar. Ojo, no es solamente pedir consejo a otra persona, es orar, es buscar en las escrituras y buscar personas de autoridad. Bien, ¿me siguen? Juli, una preguntita. Claro. Antes de los versículos hay una palabra que está, me imagino, pues está en otro idioma. ¿Sabes a qué se ¿Qué refieren versículo? esas palabritas? No, de hecho en toda esa parte de Salmo, en mi Biblia hay unas palabras. Oh, sí, ¿Cuáles? yo también tenía la misma pregunta. Dice ¿Cuál K, palabra? que yo, sale como, Sí, como, como eh, unos como títulos, unos una títulos, especie de sí. título. Shin, Tau, Eh, Resh, Ajin. eh, 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 Hakuna Matata, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que Salmos, como muchos, algunos creen, Salmos lo escribió solo el rey David y el Salmo no lo escribió solo el rey David. Hubo otros sabios que también complementaron los salmos, entonces se refieren a esos, ¿de acuerdo? No solo el rey David. Entonces, por ejemplo, en mi Biblia, bueno, en la de todos debe estar, dice, a ver, yo por acá uno que diga, por ejemplo, Alamot. Entonces, fueron también personas que ayudaron a escribir los salmos, ¿de acuerdo? Pero igual es la palabra de Dios, como lo hablamos alguna vez. Ay, no, es que la Biblia la escribieron personas, claro, entonces, ¿quién la iba a escribir? ¿Un conejo, un perro? Claro, son hombres inspirados por el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Juli, entonces los que no tienen eso se sobreentiende que fue el rey David el que la escribió. No, fueron otros que lo escribieron. No, las que no lo tienen. Fue el rey David. De acuerdo, de acuerdo. Bien, tres. Pues pedir consejo a aquellos que estamos casados del cónyuge. Si estás casado, es a la primera persona que debes consultarle. Sí. Ojo, no quiere decir que si no estás casado o casada, entonces ¿yo qué hago? ¿Me embalé? No. O si de pronto mi pareja no es una persona idónea para pedirle consejos. No quiere decir no. Entonces, ¿a quién le pedimos consejos? Al papá o a la mamá. ¿De acuerdo? Bien, acá lo tengo. Los Profe, padres. tengo una preguntita. Sí, adelante. Sí. ¿Qué tan cierto es esto de que uno no puede agarrar la Biblia cuando, pues como ya que es un libro tan sagrado, cuando uno está en los días de uno como mujer? ¿O es solo algo religioso? Pues yo nunca lo había escuchado,
pero hay de todo. No, Y me encanta que ok. lo pongas acá porque, no, pero es una cosa, la respuesta es no, 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 no. No, en el Antiguo Testamento Dios sí le prohibía al hombre que el hombre no tocara a la esposa cuando estaba en sus días, porque se contaminaba. Eso no es que hiciera la mujer inmunda, no, 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 no. Ojo, eso eran otros tiempos y era una palabra directa al pueblo de Israel. Ahora no tiene nada que ver. De hecho, no, esos Es son que supersticiones que incluso se infiltran en las iglesias. Vea, por ahí hay uno que incluso lo estoy hablando con Juanpa. sí, Hay una es que belleza de esto era. pastor, hay una Ujú. belleza de pastor, se llama Guillermo Maldonado. Ese man es mi hereje favorito. Ese man es una cosa loca. Hace un año estaba vendiendo, es que la unción, vendiendo la unción del Espíritu Santo, hágame el favor. Y ahora ya está abriendo portales. O sea, el multiverso de Marvel le quedó en pañales. Pero lo peor es que la gente, por no leer la Biblia, le están metiendo los dedos a la boca. Por falta de conocimiento pereció mi pueblo. Allí, no, 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 eso no, no es bíblico. Pues no tiene sentido una mujer que esté en sus días y que no para leer la Biblia. O sea, no, la respuesta es no. Aunque, ojo, puede ser Ya, obvio, ok. pero hay personas que pueden caer en eso, pero no, para nada. Antes léala con mayor razón. Sí, eso fue en una iglesia hace tiempo cuando estaba niña que hacían eso. No, Como te dije, huya. que estaba niña y mi mamá me crió en una religión que es cristiana, pero es de israelita, se llama algo así. No, de hecho, una chica que habla mucho Tienen de la cosas muy manifestación. bonitas, pero también eran muy, muy estrictos. Hay una chica que no voy a decir su nombre porque es muy reconocida. Ella, cuando yo la preparé en coaching, ella una vez me dijo, Julián, yo quiero que me hables de la Biblia, pero de tu percepción, porque yo le cogí fastidio a la Biblia, porque mis papás eran muy religiosos y ellos estaban, no sé en qué religión o qué secta, donde decía que Jesús era chino. Hágame el favor, Jesús era chino. O sea, hay unas cosas tan que uno podría pensar hombre, y hay gente que cree, hay gente que se lo cree. Por eso yo siempre invito que en principio usemos el sentido común, en principio. Pero Nayi, no, son preguntas muy válidas de hecho, pero no, no, nada que ver. ¿De acuerdo? Proverbios capítulo 6, versículo 20-22. ¿Quién lo tiene? Yo, Juli. Porfa. Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón. Enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán y cuando despiertes te hablarán. Wow, qué lindo. Es decir, padres, compártelen del amor de Dios a sus hijos. Háganlo. Porque ustedes tal vez están rompiendo una mala generación, compartiendo las escrituras. Compartan a sus hijos de la palabra de Dios. Oren por sus hijos cuando estén en la noche dormidos. Oren por ellos en todo tiempo. Compártalen de la palabra de Dios. Hay unas Biblias para niños. O sea, hay recursos los que queramos, para los que son niños, Juli, para los una jóvenes. pregunta. Sí. Hola, ¿Cómo es? carito. Ay, volví. Ah, Es que cuando estoy, está empezando, me estoy organizando para venir a trabajar. bueno, bienvenida. Cuéntamelo todo. Lo que pasa es que mira que ayer estaba hablando de ese tema con mi hijo, entonces pues él ya, o sea, razona demasiado, tiene, ya va a cumplir 15 años y me decía, mami, no entiendo para qué Dios nos creó si él iba a saber todo lo que nos iba a pasar, o sea, si iba a saber que íbamos a sufrir, que iba de todo, entonces ¿para qué nos creó? ¿Por qué? Entonces mi única respuesta fue, porque él nos quiere amar, para amarnos, pero me dijo, mamá, pero sé que está en el curso de la Biblia y lo que me está diciendo, pregunte y mire a ver qué le responden, porque la verdad no le encuentro sentido y yo listo, hijo. Bien, les voy a dar la respuesta corta. Esa es una pregunta muy profunda. Muy. Estén atentos. Eso se podría traducir también como, ¿y Dios por qué permitió el mal? ¿Sí o qué? O si Dios sabía que Satanás lo iba a traicionar, ¿por qué no hizo algo? O mejor aún, ¿por qué no lo fulminó? Dios lo puede hacer. La pregunta es ¿por Total. qué? La pregunta es ¿saben por qué? Para su gloria y para su honra. Les voy a decir por qué. Porque si el mal no existiera, no conoceríamos lo bondadoso y misericordioso que es Dios. Si el mal no existiera, no conoceríamos
los atributos tan grandes y poderosos que tiene Dios, si el mal no existiera. Ahora, si Dios hubiera acabado con el mal, o mejor, Dios por qué no hizo que el hombre no pecara mejor, no porque seríamos robots. Y Dios siempre ha anhelado que lo amemos de manera voluntaria. Por eso nos dio el libre albedrío. Entonces, ¿por qué? La respuesta corta, para su gloria y para su honra. Porque gracias al mal puedo conocer lo bueno que es Dios. Porque es un razonamiento muy lógico, pero de mucho desconocimiento, pero es normal. Porque para muchos, eso lo hablaba incluso con Juanpa, hay un libro que se llama, ahorita se los mando, yo se lo compartía, bueno, la carátula del libro, Dios, ¿por qué permite el mal? Ustedes sabían que cuando en la concentración de los nazis, de Adolf Hitler, si Dios no hubiera permitido eso, hubiera habido el doble de muertos que lo que hubo en esos campos de concentración. Dios permite el mal muchas veces porque es lo mejor para nosotros. Y en el mal es cuando nosotros conocemos lo amoroso, lo misericordioso, lo poderoso que es Dios. ¿Se dan cuenta? Juli, es Dios y la Y la existencia del mal. existencia del mal, sí. Yo les mando ahorita la carátula, ahorita Juanpa me ayuda compartiéndolo en el grupo. Es un libro brutal, porque ahí responde muchas preguntas, porque es una pregunta, y hay personas que en su ignorancia y altivez juzgan a Dios. No, es que yo no entiendo si Dios existe o si es tan bueno, ¿por qué permite que los niños en África se mueran de hambre, esos inocentes? Mijo, Dios dice en su palabra que los pensamientos de Él no son nuestros pensamientos, y detrás de eso hay un propósito eterno. Que no lo entendamos no quiere decir que no haya propósito. Entonces, yo sé que es una respuesta que cuesta masticarlo, pero en esencia es para la gloria de Dios. Porque si no hubiéramos conocido el mal, no conoceríamos lo bueno que es Dios. Si no conocemos el mal y vivimos una Profe, situación difícil, y cuando Dios nos saca, si no hubiera sido por el mal, no hubiéramos visto la grandeza de Dios en medio de nuestras situaciones. Sí, adelante. profe, entiendo eso que estás diciendo porque aunque mi mamá cuando yo estaba niña me inculcaba mucho la religión y esto y vamos y a veces me llevaba obligada, yo la verdad es que rechazaba todo lo que tenía que ver con acercarme a Dios, no porque no creyera o porque tuviera algo contra, sino porque estaba de pronto no tenía esa conciencia de tener a Dios en el corazón. Así que si yo no hubiera pasado por todo el proceso que he pasado, yo no hubiera sentido ese vacío y esa necesidad de llenar mi corazón con algo que no fuera lo que está alrededor, que uno puede ver, sino con algo más profundo. Así que sí, yo creo que uno tiene que pasar por esos procesos dolorosos y como Sí, donde aprende y reconoce de verdad que sí necesita a Dios en la vida de uno. total, Dios permite el mal para el que se Juli, glorifique. Juli, Daniela, sí, Dani. qué pena, ya ahorita voy a prender la cámara, sino Bueno, que, bueno, bueno, Juli, quería hacerte una pregunta. Buenos sí. días a todos. Em, Buenas. Nayi, te amo, es una tesa. Juli, por ejemplo, a mí siempre se me ha surgido algo y la gente me ha gozado, mi familia me ha gozado. Cuando uno hace las cosas bien, cuando actúa de buena manera, cuando organizo, porque para mí las deudas son todo, a mí me encanta pagar, o sea, a mí me encanta pagar, pero no me Ve, yo gusta tengo cobrar. un par. Ya te paso la factura para que me las pagues, por. No, pues las mías, las mías. Ah, bueno, ya Y por a mí ahí. me gusta, no me gusta endeudarme, pero por malas decisiones me he Claro, endeudado, ¿cierto? Pero sin sí, embargo me gusta hacerme cargo de lo que claro. debo y soy re mala para cobrar. Juli, pero a mí me pasa algo y yo antes le decía a Pablo y Pablo se reía. Ujú. Y es que yo no sé, hay veces como el dinero me alcanza para tanto. Juli, yo siento como si el dinero se multiplicara. Mira, estos días me pasó algo y se lo mandé a Pablo y yo le dije a Dios, gracias. Estaba haciendo unas cuentas, estaba organizando un dinero, ta. Juli, cuando abro el maquillaje, me aparece un sobre. Yo le mandé el video a Pablo, ahorita te lo mando. Y un sobre y dice Daniela Hoyos. Y yo, hijo de pucha, y este sobre, y lo abrí, $200. Y yo dije, ¿yo desde cuándo tenía este sobre ahí guardado? Por Dios. Y yo le mandé el video a Pablo y yo le dije, amor, mira, me acabo de encontrar $200 en este cajón, quién sabe hace cuánto. Y yo, por ejemplo, Juli, hay veces tengo la plata medida para algo. Pues Ujú. te quería preguntar o sea, ¿qué es? Igual yo le agradezco eso a Dios porque yo digo, gracias porque pues lo tenía guardado y no lo necesitaban en ese momento y ahora lo necesito y aparece. Pero a mí me Ujú. alcanza, Juli, yo voy y merco y yo digo, pero ¿cómo merqué todo esto con 160 $170? Como si el dinero me rindiera de una... No es como, el dinero me rinde de una manera que yo no te puedo explicar.
Número uno, recuerden, el orden genera milagros. Tal vez, Dani, es porque tú eres muy organizada y marcas muy bien las finanzas. Eso por un lado. Dos, Dios bendice las finanzas cuando se adquieren de forma sana y correcta. Hay personas que reciben dineros ilícitos y esa plata ni siquiera se ve. Entonces, primero, la forma como lo ganamos. Dos, el orden, una buena administración. Y una buena administración también tiene que ver con ahorrar, con un ahorro intencional. De hecho, les invito a que hagan un rubro en sus ahorros que se llame ahorro para imprevistos. ¿Cuántos ahorran para imprevistos? Ahorren para Juli, pero imprevistos. entonces ahí tengo una pregunta. Sí. Ahí tengo otra pregunta. Tengo Ujú. tengo una amiga Sí. que ella trabaja en un bar y el bar Ujú. es como van hombres a tomar y todo Sí. ella, por ejemplo, ella miente porque ella les dice que está tomando y ella toma agua, entonces como que a ella le pagan más plata por esos tragos y tal. Entonces ella me dice, Dani, y ahorita ella me buscó y ella me decía, Dani, yo quiero salir de ahí, ayúdame. No sé por qué le doy esa impresión a las personas de hablar con ellas. Y Sí. yo les dije, y yo le dije, ¿tú crees en Dios? ¿Tú oras? Y me dice, sí, Dani, pero Dios no me escucha. Y yo le digo, sí, Dios sí te escucha, pero estás siendo coherente con lo que Dios quiere. Estás aprendiendo de Dios, porque es que una cosa es orarle y tú dices, Dios no te escucha, pero tú tampoco obedeces. Y si tú no Claro. obedeces, obviamente tú no vas a sentir a Dios ni su oración. Entonces le Ujú. empecé a explicar muchas cosas y ella me decía, Dani, o sea, tiene todo el sentido, porque yo hago muchísimo dinero allá, pero a mí no me alcanza para nada. Sí, hay que ver Entonces la yo le dije, procedencia. ajá, entonces yo le dije, de dónde es la procedencia del dinero? ¿Quiénes son las personas que van allá? Total. Adicional, estás obteniéndolo con mentiras. Entonces mira que tiene mucho sentido cómo tú recibes el dinero, o sea, cómo coges ese dinero, Nosotros hemos conocido cómo proviene. personas que tienen ventas de empanadas, empanaditas, y uno a ver con tremendas casas. Casas que levantaron a punta de empanadas. Pero ¿a qué voy con esto? Es que es la procedencia del dinero. No creo que Dios bendiga las finanzas de una persona en donde su dinero proviene de hacerle mal a otra persona. Es decir, vendiendo cigarrillos, vendiendo licor. No. Ahora, también quiero ser responsable con mis palabras porque sé que a veces la situación amerita, no, a veces en el desconocimiento y en la urgencia de la necesidad financiera y por asumir responsabilidades que son válidas, hay personas que recurren a ciertos trabajos. Pero cuando empezamos a conocer al Dios verdadero, empieza esa incomodidad, en donde hay lugares en donde no debemos estar. Entonces, ahora, tampoco es que nos vamos volando, salir de una, no, mi invitación es que empecemos a orarle a Dios. Señor, este lugar, yo sé que tú no me quieres en este lugar, porque en ese lugar no hay edificación, no hay crecimiento y no hay bendición por parte de Dios. Un lugar en donde están rodeados de hombres, hombres de mujeres, donde haya licor de por medio, el lugar no puede terminar bien, o sea, difícilmente haya bendición ahí. Yo he conocido muchas mujeres también que ganan mucho dinero y me dicen, Julia, acaba el mes y me veo siempre alcanzada. Sobre todo cuando me buscaba un tiempo que me buscaban mucho las modelos webcam. Ganaban dinero y peladas. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde viene ese dinero para que realmente sea de bendición para mi vida? Y no lo digo desde el Julián, juicio, pregunta. no, y no lo digo desde el juicio, pero cuando empezamos a conocer a Dios, que Dios, si este no es el lugar donde sé que no me quieres tener, eh, ábreme puertas en otros lugares. Y asumir esa responsabilidad, porque a veces no ganamos tanto dinero en el bar, pero Dios nos lleva a trabajar, voy a decir cualquier cosa, o en una oficina, que gana la mitad, pero te va a rendir más esa mitad en una oficina u otro hacer sano que lo que ganabas en ese bar. Hugo, adelante. Y María Parce, Claudia. una pregunta entonces, por ejemplo, una Sí, persona que tenga un restaurante y que vendan licor, o por decir el restaurante que fuiste tú ayer que venden cerveza y venden licor, y la gente a veces va y se emborracha, entonces digamos el dueño está en pecado porque vende licor, ¿o cómo es la vuelta ahí? es el contexto, es el contexto, es el contexto. Es que una cosa es un bar de noche con unas luces insinuantes, mujeres bailando, ¿sí? Y esa intención del restaurante es que el man se emborrache para que gaste más plata. Y además mira el contexto del lugar. Diferente ir a un lugar, un restaurante, es un lugar familiar, te puedes tomar una copa de vino. Me explico, es un lugar que no llama a emborracharse.
Ahora, que tú te emborrachaste es diferente, pero el lugar como tal no está incitando a que la persona se pierda, ¿sí? No sé si fui claro con esa respuesta, Hugo. No del todo, pues, o sea, O sea, digamos que vender, digamos que la intención del lugar sea como llevar a la persona, porque pues yo no pienso que, digamos, el dueño del bar monte el lugar, digamos, pensando, no, yo voy a montar esto para llevar a perder a todos estos hijueputas, ¿sí me entiendes? Sino como, lo que pues, ¿sí pasa es me que una entiendes? cosa es que yo venda licor como complemento de un menú, ¿sí? De una carta, que no prevalece el licor, ¿sí? Otra cosa es que sea un bar en donde va cierto tipo de personas, donde se ve cierto tipo de cosas, ¿sí? Es discernir el lugar. No sé Ok. si me explico. O sea, vender licor como tal no es mal, porque entonces yo podría decir, no, entonces no me puedo tomar una cerveza porque es pecado. No, 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 no. Tú te puedes tomar una cerveza. Es que el problema no es la cerveza. El problema es las 20 cervezas, ¿sí? Ayer me tomé una copa de vino, una cerveza, una Coca-Cola y para de contar. Estábamos con mis dos hermanas, estábamos con una prima de Mónica, mi esposa, el novio, estábamos con un amigo y el hijo, Mónica y yo, y compartimos una copa de vino, ellos se tomaron un trago de guardiente que estaban promocionando y cada uno nos fuimos súper bien, compartimos una comida y maravilloso, pero es un lugar en un buen sitio, buena iluminación, es discernir el lugar y es un lugar familiar. Diferente a si yo voy a un bar que es oscuro, que la música me incita a ciertas cosas, en donde uno ve si todas las mujeres pasan, Puro es decir, bombillo rojo. por ejemplo. Entonces es discernir también el lugar. Vea, una vez, perdón que me extendí en esto, para darles la palabra y continuemos. Una vez, hace 3 años, con una gente que conocimos, eh, en el poblado, había un bar muy conocido. Es que el perro negro, yo no sé qué cuentos. Es que vamos al perro negro, que no hay que yo, bueno, vamos. Todos los que estaban ahí entraron de primero, yo el último, y cuando íbamos a entrar, que la vigilancia pidió las cédulas, a Mónica, a mi esposa, se le quedó la cédula en el carro. Es que "Ay, yo voy por la cédula". Yo presenté, yo listo, te espero abajo. Presenté la cédula, entré y miren yo lo que hice. Bajé las escalas, di la vuelta y me subí otra vez. Es decir, bajé y me devolví. Cuando Mónica llegó, es que no bajaste, yo sí, pero es que a este lugar no fuimos llamados a estar. Yo veía a los hombres y las mujeres pegadas, mecinándose el man, rayándola por detrás, un reggaetón con unas palabras horribles, una luz roja, azul. Es un lugar en donde yo sentí que no estaba llamado a estar y yo no iba a exponer a mi esposa a esos lugares tampoco. Perdón, puedo parecer religioso, perdónenme, extremistas, pero tengo muy claro, yo no me meto a todas partes. Primero, porque como persona yo sí tengo algo muy claro, yo no me meto en cualquier parte ni me relaciono con cualquiera. Yo no soy elitista, yo soy selectivo. Y ese es un llamado que tenemos que tener. Y dos, ese lugar no es un lugar sano. O sea, yo no tenía por qué estar ahí. Y yo estaba ahí, yo sentí una cosa, porque recuerden que la luz no tiene comunión con la oscuridad. Cuando yo llegué a ese lugar, yo dije, Señor, no estoy llamado a estar acá. No estoy llamado a estar acá. Y no quiero parecer por mojigato, no, no, no lo soy. Pero cuando me devolví y Mónica, no, vamos, y yo no voy a entrar a ese lugar, no voy a entrar. Entonces, bueno, me extendí en la respuesta, perdón, pero es más o menos para ilustrar la pregunta de Hugo. María Claudia, para que continuemos adelante. No, Juli, que quería que tú dijiste que si teníamos el 10% o un rubro para guardar, entonces les quería compartir. Una vez aprendí una fórmula que me pareció muy chévere, que todavía estoy tratando de aplicarla, claro está, es súper efectiva. Entonces, ¿qué le dice? De su 100% que gane, viva con el 50%, ¿sí? Viva es coma, pague su servicio, lo que tenga su diario. Y con el otro 50 divídalo de a 10. Entonces, un 10% es para la gallina, los huevos de oro. O sea, es para llegar a hacer inversiones. O sea, ese rubro es intocable. ¿M? Hasta que haya algo para empezar a generar ingresos. ¿M? Y puede empezar de a poquito. El otro 10%, pues, es para estudio, porque uno siempre tiene que estarse capacitando, como estamos, por ejemplo, en este espacio, ¿sí? El dinero tiene que estar, sea para una especialización, X, Y, Z. El otro 10% es para los imprevistos,
O sea, a uno a veces se le pasa que salió y se dañó la llanta del carro, o el temblor rompió las ventanas, ese tipo de cosas que son imprevistos, ahí Total. está el dinero. El otro 10% es para, se llama el rubro del juego. ¿Qué es juego? Es que nosotros tenemos que ahorrar, ser juiciosos y todo, pero si uno no tiene un espacio de esparcimiento, pues el ahorro es sumamente complicado y se vuelve aburrido, estresante y demás. Entonces uno tiene que tener un 10% para ese rubro que se llama juegos, que es salir al restaurante, comprar O el regalo diversión, de ¿cierto? Sí, la diversión, ir al cine, ir a X, Y, total. Z. ¿Sí? O sea, esa plática, a veces uno dice, ay, me fui al cine y descuadré la plática, pero si uno tiene ese 10% guardado, que lo invitan a un asado, pues uno tiene, a veces uno dice, es invitación, pero todos ponemos. ¿Mm? Es demasiado Y válido ahí, sí, demasiado válido lo que propone María Claudia, y si lo vemos, que muy bacano, no sé si lo tienes en un formato, María Claudia, y nos lo compartes si estás de acuerdo, no si lo tienes en un Excel o algo, porque me parece muy ganador. Y la invitación es gastar menos de lo que ganamos. Y dos, y miren lo que nos dijo María Claudia, a la larga es orden. El orden genera eso, milagros. ¿Se dan cuenta? claro. Y Y miren lo que entonces, ¿cómo dice, llega uno a sí, vivir del 50%? Uno dice, total. listo, y mi carro es muy costoso. O sea, voy a bajarme de carro, uno que me funcione y esto. O sea, una Quiero, camioneta consume de gasolina 7 veces de lo que consume un carro pequeño. ¿Sí? Entonces, mientras de esto, es quiero, acomodarse. quiero, puedo, lo necesito. Exacto. Les voy a leer algo, no lo busquen, se lo voy a leer. Está en Cantares, capítulo 2 versículo 15. Miren lo que dice. Se lo voy a leer desde el 14. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Y miren lo que dice el 15. Dice, cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Se los voy a traducir. Ojo con los gastos pequeñitos. Ojo con esos gasticos inocentes. Son las pequeñas Hormiga. zorras. Exacto, los gastos hormiga, como se conocen. Ojo con eso. Profe, así se me va a mí el dinero, con puros poquiticos. Cuidado. Ay, que este Y- vestidito, ay, Sí, que este chocolatico, ay, que este total. heladito, Y ay, si y tú vives así, con un cuando me doy 50, cuenta. puedes vivir con un 40. Y si recibes un dinero adicional, no aumentes tu estilo de vida por el momento. No quiere decir que crezcas y mejores. Eso está bien. Pero Dios nos llama a algo que se llama la prudencia. Dice que cuiden los Bien. centavos, que los millones cuidan solos. Total. Así es. Entonces, Y es, sí, el último 10% pues es lo que tú decías la vez pasada, que no tiene que ser el 10%, pero como esto es para empezar uno sus finanzas, porque imagínate que si tuviéramos ingresos altos, pues el 50% para vivir es bastante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a medida de que tú vas generando más ingresos, las cuentas que tienen que ir creciendo claro, son las de los claro. ingresos. Entonces ya no, y la del dar, ¿no? Entonces tú dices, ya no voy a dar Sí. el 10%, sino voy a dar el 20%, no voy a invertir el 10%, sino voy a invertir el 20, De el 30, hecho, 40%. no, la próxima semana vamos a ver la honestidad y lo que dice María Claudia, aquí está el rubro. La generosidad te lleva a la prosperidad. Acá está, mírenlo. La generosidad. Es un tema muy interesante también. Bien, gracias María Claudia por eso. ¿A quién le pedimos consejo? Al Señor. Vámonos para la Biblia. Vámonos para Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, Antiguo Testamento, versículo 6. Eso es muy interesante porque Dios nos llama a prosperar. Miren que Dios nos llama a prosperar financieramente. Sí. Entonces muchas veces a algunas personas les cuesta confrontar, buscar en la Biblia y obedecer y hacen lo más fácil. Me siento en flor de loto a atraer. Pero Dios nos llama al orden. Miren, yo por eso invito siempre al sentido común y a la coherencia. ¿Me sigue? Profe, te quería preguntar algo. Sí, Eh, ¿Tú qué crees de los rituales? Porque, por ejemplo, ¿qué tal? Ok, nunca he ido a a un ritual, a un retiro, que es que le llaman retiro, y con qué propósito lo hacen, pero si digamos que fuera en contra de lo que es la Biblia, pero ¿qué pasaría si, ejemplo, hicieras un retiro, pero en base a la palabra y vamos a hacer un retiro para estudiar, para meditar en la palabra, que es otra sí, pregunta que te tengo? yo he estado.
Yo Sí, estaba en sí, retiros de la iglesia, sí, de la sí, iglesia, sí, claro, retiros de la iglesia en donde son personas de autoridad, son pastores, son ancianos, pues ancianos no me refiero a la edad, en la Biblia habla de ancianos, personas yo con autoridad sé. dentro de la iglesia, ancianos o líderes que te llevan a un retiro para hacer un ayuno, para un tiempo de oración, para un tiempo de compartir de la palabra, para un tema de conocer gente, relacionarnos, pero en un entorno sano, ¿bien? Eso sí. Ahora, probemos por otros retiros, otros rituales, porque Dios dice que lo que no es de Dios está en contra de Dios. Entonces digamos, la ¿Qué se respuesta hacen es que en los retiros estos de ahora, los modernos? los modernos te llevan a que medites, a que te metes sumerjas en hielo con agua, a que camines sobre el fuego, a que Ok, menciones unos karmas, unos chakras mejor, a que hables om y todo ese tipo de cosas, a que le des el saludo al sol, ¿sí? Que porque vas a encontrar la paz y te ok. llevan cuencos, ¿sí? Para las vibraciones y eso te da paz. Emocionalmente funciona y te da paz, pero a nivel espiritual estás abriendo puertas como no te imaginas el enemigo. Y recuerden que el diablo nunca se te va a presentar con cachos y cola, se te va a presentar hermoso, atractivo, y, porque ¿cuál es el propósito del diablo? El diablo odia a Cristo y él busca tergiversar la palabra de Cristo. Pero es que ahorita hoy en día muchos usan la palabra de Dios y dicen unas estupideces como ya lo hemos hablado. Entonces, bueno, de eso se trata, Naya. ¿De acuerdo? ¿Cómo es Espero. meditar en la Sí. palabra de Dios? La ¿O palabra cómo de es Dios, meditar más bien en la palabra? ok, en el libro de Josué capítulo 1 versículo 9 o está por ahí si mal no recuerdo. Es más, perdón que me extienda en esto, pero es importante. Vámonos para el libro de Josué, porque me gusta que juntos leamos la palabra de Dios y que lo que yo les esté enseñando sea conforme a la Biblia. Josué capítulo 1, versículo 8. Josué, el libro de Josué, Antiguo Testamento, está después de Deuteronomio, capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8. Me dicen cuando estemos. Angélica Profe, ya yo pregunto está. esto porque es que pensaba que meditar, que cuando hablabas de meditar también te sentabas a hacer lo mismo, pero No, pensando en la Biblia, no, pero no, me versículos o encantan cosas esas así. preguntas. No, me encantan esas preguntas, muy pertinentes. Lo voy a leer. Miren lo que dice Josué capítulo 1, versículo 8. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a tu pueblo, ese es Dios hablándole a Josué, quien sucedió o reemplazó a Moisés. Eh, a este pueblo por heredad, repito, esfuérzate y sé valiente. Estoy leyendo desde el 6, mejor desde el 8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, es decir, la Biblia, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás que prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ni la lámpara de Aladino. Miren qué versiculazo. Eso sonó raro, versiculazo. Miren qué, miren allí lo importante de esto. Repito, nunca se apartará Y de va tu muy boca, alineado con lo que estamos viendo ahora. pero total, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, es decir, la palabra de Dios. Y dice, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Cuándo meditarás en él? Cada 15 días, de día y de cada día noche. por De día y medio. de noche. De día y de noche, de día y de noche. Ok, ¿para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo, y hagas, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en el escrito, es decir, o sea, estudie, medite y obedezca. Esa es la parte que tú Porque, dices que memoricemos los versículos. claro, pero total, porque entonces harás prosperar tu camino. Y la meditación bíblica es yo leer la Biblia, estudiarla y durante el día pensar en esos versículos. Esa es la meditación. Ok, Y menciona, y ok, estar por ahí, gracias, acordarme de ese profe. versículo. Por eso la invitación es que no pase un día sin que estudies y memorices un versículo. Ya ¿Por me la qué? encargué. Y esto me encanta, y eso tiene connotaciones mentales y físicas y emocionales, porque cuando hay una situación difícil, yo recuerdo esa promesa de Dios. ¿Y eso qué hace? Eso calma mis emociones. ¿Con quien hablaba esta semana que vivió una situación muy difícil? Y ella empezó en el camino de leer la palabra de Dios y demás. Y de Julián, aunque era una situación tan dura, recordé unos pasajes y traía paz a mi mente y a mi corazón.
Claro, estás meditando en la palabra de Dios, pero la meditación no es ponga la mente en blanco. No, eso no es la meditación. La meditación es lo que estamos hablando en la Biblia. Jesse, para que avancemos, adelante. No, Willy, que yo quería pues como agregar algo ahí de lo que Nayibi estaba hablando, porque la verdad es que yo soy fiel testiga de mi situación, en lo que, digamos, pues muchas personas ya lo conocen, en lo que yo vivo actualmente. Y realmente yo era una de las que siempre estaba buscando afuera, iba a retiros, muchas cosas, y eso son cosas que solamente llenan momentáneamente. Eso hace parte también como del sistema en general, porque lo que hacen es como sacarnos de la verdad que está acá. Distraerte. Exactamente, y yo sé que yo llevo un proceso de mucho más tiempo, pero para mí, o sea, mi vida como tal se ha transformado desde que comencé en enero con Juli, que pensamos, pues, digamos, porque todo comenzó desde el coach, que desde ahí fue que empezamos como a hablar de todos estos temas y a mí lo que me ha transformado es esto, o sea, realmente es esto. De hecho, mira que con Juli, pues yo he estado como en un proceso y estuve muchas veces cambiando hasta mi marca personal. Y yo tomé la decisión de que mi marca personal va a estar alineada completamente a la Biblia. De hecho, esta semana recibí como una señal de Dios en base a lo que están hablando en este momento de la meditación, porque quisiera tener como un ticket, no sé, high ticket, un medium ticket, no sé, pero que sea basado en meditación en eso, en la única verdad. ¿Por qué? Porque es lo único que nos cambia. Ayer también hablamos con Diana, que estábamos junticas, y ella me decía, Jessy, es que yo no entiendo su situación y usted cómo hace. Y yo le dije, no, es que yo tampoco la entiendo. O sea, es algo que yo en este momento no puedo describir, pero yo solo sé que hay alguien que está conmigo. Y es el Total, único que me da esa paz y esa tranquilidad. Y yo lo he encontrado, es acá. En esto yo total. no encuentro otra respuesta, porque también muchas cosas, y empecé a cambiar muchas cosas que de pronto veníamos de otras cosas, ya pues los que están acá, muchos saben Ujú. de dónde veníamos con muchas creencias, igualmente me sentía demasiadamente vacía. O sea, eran decisiones que tomábamos, digamos, muchas veces no desde la verdad, sino desde el ego. Entonces, por eso digo que aquí está la única verdad. O sea, no por nada, porque siempre buscaba, iba a retiros, hacía miles de cosas. Y yo dije, no, o sea, mi marca personal tiene que estar con lo que a mí me ha transformado y lo que me ha servido en medio del desierto, porque yo entendí que el desierto no nos, no nos enseña o sea, en las cosas buenas, no. En lo malo es donde realmente se mira como la forma de ser de nosotros y cómo nos sostiene Dios en medio de esa situación tan difícil que a veces nosotros ni siquiera lo entendemos. Entonces yo quería pues Total. como... eso. Gracias, Jesse. Por eso dice que la paz de Dios es la que sobrepasa todo entendimiento. Tengo una paz, pero lo que dice Jesse, no sé explicártelo, no tengo palabras, porque supera todo entendimiento. Eso es muy poderoso. Tener a Dios en nuestro corazón. Ojo, es que Dios, recuerden que Cristo nos dio una garantía. ¿Recuerdan cuál es la garantía que Cristo nos dio? En el mundo tendrán aflicción. O sea, ya de entrada Cristo nos dijo, Cristo como Dios nos dijo, a usted va a tener problemas, ya. Pero el mensaje afuera es evitar el dolor, todo bien. Y no estoy diciendo que amemos el dolor, no. Pero Cristo dijo, "Ah, en el mundo ustedes van a tener aflicción, problemas, dificultades. Ah, pero Él no se quedó ahí. Cristo nos dijo, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo, porque mi paz no es como el mundo la da, ni en el sexo, ni en los chakras, ni en el alcohol, no. La paz de nosotros es la que tenemos nosotros, el Espíritu Santo, y es una paz que, porque como les digo, es que el tema no es la dificultad, el gozo y la garantía es que en medio de la dificultad está Cristo con nosotros. Y ese desierto sí o sí va a pasar, sí o sí va a pasar. Escúchame muy bien, tu desierto y tu dificultad va a pasar, sí o sí, sí o sí. En la medida que yo me someta y obedezca al Dios verdadero reflejado en las Escrituras. Eso es una garantía muy grande. Cuando los apóstoles, se les he contado antes, estaban pasando el río que se iban a ahogar, truenos, relámpagos, inminentemente iba a morir y apareció un hombre caminando y ellos muertos del miedo, ay Dios mío, me voy a morir. Y Jesús dijo, no, tranquilos, yo soy. Cuenta la palabra que él luego estuvo con ellos y cesó. En el libro de Juan dice que inmediatamente llegaron a la orilla, seguía la tormenta. Ahí está la clave, es que aunque haya tormenta tenemos a Cristo. Ya. Y recuerde que él dijo, nosotros en Cristo somos ¿qué? Más que vencedores.
Cristo no se quedó en que ustedes son ganadores, no, no se quedó en que somos más que vencedores, porque más fuerte el que está en mí que qué, que el que está en el mundo. Y yo empiezo a entender estas verdades y estas garantías que Dios me da en su palabra. Yo digo, mierda, yo cómo no entendía esto antes. Pero para este tiempo, mis queridos amigos, ustedes fueron creados para este tiempo. Bien, seguimos. Buscar consejos, gracias Jesse. Buscar consejos, ¿en dónde? Espérame, yo abro acá, que se me fue. Buscar consejo, ¿en dónde? En el Señor. Vamos a buscar, ya les voy a compartir, vamos a buscar por favor Isaías capítulo 9 versículo 6. Yo la tengo, Juli. Ah, me ayudas porfa, gracias. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Lo lees porfa nuevamente? Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: Consejero Ahí, admirable, ahí, Dios. ahí, ahí, Cami, gracias. Dios tiene muchos nombres, entre ellos consejero. Pero no, voy y busco consejo de ChatGPT. El que lo entendió, lo entendió. ¿Se dan cuenta? Miren, les voy a revelar algo. Les voy a revelar algo que entendí. Les voy a abrir mi corazón. Que lo entendí solo la semana pasada. Algo que yo, digamos, no lo enseñaba mal, pero me faltaba el panorama completo. Porque es que esto es un tema de no parar. Yo pensaba que la oración era hablar con Dios. Es más, yo se los enseñé y algunos lo tenían presente. Muchachos, orar no es hablar con Dios. ¡Qué locura! ¿Me siguen? Cuando nosotros oramos y oramos de la forma correcta, le oramos a Dios en el nombre de Cristo y le damos gracias, lo exaltamos. Yo creo que hay que sacar un espacio para enseñarles los elementos de una verdadera oración, que nos lo enseña el profeta Daniel y el rey Salomón. Pero es que cuando yo oro, yo no recibo respuesta inmediatamente de Dios. Yo podría decir, ay, es que Dios me habló. ¿Y quién me garantiza que no fueron tus emociones? Yo le oro a Dios, pero ¿cómo recibo respuesta? No es que yo converso en la oración. Padre, sí. Ay, Dios. Ah, ok. No, no, no. Yo oro. Entonces, alabo a Dios, sus atributos. Pongo en Él también mis necesidades. Claro que sí. Pero Dios me responde también en las escrituras. Esa es la dirección. Le hablo a Dios en oración y Él me responde en su palabra. Qué lindo. Y como lo acaba de leer Cami, Sí, 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 dale, dale, pero Maricarmen. ¿cómo? Perdóname. Sí, porque es que, ¿y cómo busco yo, cómo sé buscar en la palabra? Porque pues no es abrir en cualquier lado y donde primero me salga, Bueno, creo que creo alguien me hacía yo. esta pregunta. Sí, en mi Biblia, por ejemplo, hay varios temas, en algunas Biblias lo tienen, diferentes temas. Por ejemplo, cuidado de Dios, defensa, digamos, descanso, varios temas sobre un tema puntual que nosotros tengamos. Y aquí nos muestra los diferentes pasajes. Y en la Biblia es empezar a leer un libro. ¿Bajo qué? Bajo una dirección. Entonces, por ejemplo, hay personas que están conmigo en mentorías y me escriben, Julián, ¿ahora con qué libro sigo? ¿Sí? Por eso, ojo, no es solamente buscar consejo en la Biblia, no solamente. Entonces, hay una situación donde viene la consejería bíblica. Ve, Julián, o una persona pues de autoridad, ve, Julián, es que esta situación, yo le digo, Dios en su palabra dice esto y esto y esto, te invito a que leas esta parte. Pero nosotros de manera individual también debemos asumir la responsabilidad de empezar a leer la Biblia. No al azar, pero sí empezar con un libro.
Entonces empiezo leyendo Génesis o empiezo leyendo a Juan, pero lo voy leyendo de forma correcta, no en cualquier parte. ¿Por qué? Porque es importante, en el crecimiento de la palabra de Dios, no es bueno crecer solos. Porque ¿qué pasa? Puedo malinterpretar un pasaje. Y un texto sin contexto se vuelve ¿qué? Pretexto. Entonces, en la Biblia es otro de los elementos en donde encontramos también consejo de parte de Dios, ¿de acuerdo? Y el leer, empezar a leer un libro, ¿sí? Pero no cogerlo en cualquier parte. Y empezar a memorizar versículos. Por eso hay gente que me dice, no, es que yo ya me leí la Biblia. Yo digo, por Dios, no sabe lo que está hablando. No sé si fui asertivo con la respuesta frente a la pregunta, María Claudia. No, no te entendí, perdóname. Hazme Es que tú la dices que pregunta. nosotros oremos y que vamos a consultar en la palabra. Pero si yo estoy orando, por ejemplo, por algo específico, ¿no? Dios, ayúdame, tengo un problema en mi casa, quiero que me dé tan. Voy a la Biblia, pero ¿y? Ve a la Biblia y busca temas de finanzas. Por ejemplo, Señor, un tema financiero, Señor, en este momento tengo una necesidad puntual, y en este fin está pasando esto y esto y esto. Señor, muéstrame cuál es tu voluntad frente a esta administración. Señor, revélame en qué fallé. Señor, muéstrame cuál es el propósito frente a esta situación. Mira, Claudia, el Señor te va a responder. No inmediatamente, una voz audible. Hola, María Claudia. No, 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 no. Entonces empiezo a mirar las finanzas. Es que el Señor me está llamando a que yo tenga organizadas las finanzas. Es que el dinero está viniendo de acciones ilícitas, claro. Y el Señor me dice que por ahí no es. Pero entonces voy y busco a la persona que tenga más conocimiento de la Biblia, que tú le tengas confianza. Ve, es que tengo esta situación, ¿sí? Entonces, frente a una petición, Dios tiene muchas formas de respondernos, entre ellas la palabra de Dios. No sé si fui ahí más claro o menos confuso. Sí, Igual, menos confuso. Juli, Juli, igual, Sí, Juli, en lo que hablábamos ahorita de meditar la palabra de día y de noche, ya uno aprende a conocerla, digamos que muy bien, en cuanto a en dónde están los diferentes temas, quién dijo qué, entonces ahí exacto. ya uno recurre en ese momento a esa Exactamente. parte. Exactamente. Exactamente. Exactamente, en la medida que vamos leyendo la palabra, por eso cuando la memorizamos, tengo esa situación, es que Dios dice en su palabra, esto, yo lo leí. Entonces voy, busco la Biblia, entonces profundizo en eso. Claro, ahí es. Pero como dice Cami, ya tenía un referente, si no es que ya me lo aprendí. Entonces, como tengo esto, voy a buscar muchas veces, venga, ve, fulanito de tal, es que tengo esta situación y la palabra de Dios me dice esto, ¿tú qué opinas? Recuerden, buscar consejo. Entonces Dios nos está dando respuesta. No hay en la oración, la luz, ¡puf! Y ahora aparece la mano y una nube. Mira, María Claudia. No, 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 no. Entonces Dios, hay muchas maneras de darnos respuesta frente a esa petición y que no necesariamente nos responde en el momento inmediato. Profe, Es prácticamente más, la Biblia es como un manual de vida porque están total, todas las... manual de vida, Exacto, manual de exacto, vida. porque por ejemplo está para padres como con los hijos o como Es un hijos con manual los de padres, vida. esposa, O sea, esposo, cualquier tema de la finanzas. vida, Wow, wow. cualquier, cualquier ciencia, cualquier disciplina, ahí está en la Biblia. Es más, María Claudia, y para todos, hay situaciones en donde Dios ni siquiera nos responde. Sí, no nos responde por amor muchas veces. Porque Dios dice que perseverar en la oración. ¿Qué significa? A veces oramos una vez por una situación y lo dejamos ahí. Dios nos dice, persevera, persevera. Entonces Dios, ¿qué está diciendo? A ver, vamos a ver qué tan serio es lo que tú quieres. Vamos a ver qué tanto realmente no te rindes buscándome. Y persevero. Es que esto es de valientes. Por eso Cristo puso la metáfora de la mujer que fue donde el juez y eso lo azotó y lo azotó hasta que él dijo, no, usted aún por cansona te voy a resolver esto. ¿Qué significa esto? Perseverar en la oración. No es que yo oré hoy y ya me relajo. No necesariamente. No he tenido respuesta, Señor, pero yo no me rindo. Yo sigo clamando, yo sigo orando. Y tú me garantizas que vas a responder. Mira, Claudia, básicamente eso. Sí, pero entonces ahí me dejaste otra duda. Entonces resulta que a uno le dicen ore y ahí está la fe, ¿no? Suelte y espere el resultado, ¿no? O sea, ore porque Dios es un Dios de amor, te escuchó
y él en su tiempo de oración no tiene que seguir insistiendo porque él no es un señor que no escucha. No, por eso, ahí, como le dije Entonces una hay vez como aquí, que, como le dije a quién fue, creo que a Carito, en el primer reto, que Carito me decía, Juli, es que dije yo, ¿en dónde escuchaste eso? ¿De dónde es la fuente? Dios nos dice, es que estoy buscando el pasaje. Miren, vámonos para responder esto. Vamos para el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2. Ah, no, mejor para Colosenses capítulo 4, versículo 2. Nuevo Testamento. Colosenses capítulo 4. Colosenses 4:2, ¿Qué dice? dedíquense a la oración, perseverando en ella con acción de gracias. Ah, ahí está la respuesta. Ya. Y Romanos 12:2 no lo busquen. 12:12, perdón. Dice, gozaos en la esperanza, sufridos en tribulación, y mire lo que dice, constantes en la oración. Entonces a veces Profe, oramos cuando una dice vez y acción de gracia, perdón, cuando dice acción de gracia es como que actúen como si ya lo hubieran, ya dando gracias a no, que ya lo tienen, eh, ¿sí? sí, ¿O qué sí, es? es dar gracias a Dios por aquello que vamos a recibir, sin embargo, siempre entendiendo que es la voluntad de Dios, porque Él es soberano, ¿sí? Ok, Porque de hecho en Marcos 24:11, si mal no recuerdo, Cristo dice, cuando oren, oren como si ya fuese hecho. Pero siempre, o sea, Exacto, ¿ves? dándola. sí, pero reconociendo, y como dice el Padre Nuestro, la oración, porque los apóstoles vieron a Jesús hacer milagros, multiplicar los panes, y lo único que les pidieron los apóstoles a Dios, a Cristo fue, enséñanos a orar. Entonces, Cristo les dijo, cuando oren, oren, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase qué, Tu tu voluntad. voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Entonces miren que siempre es reconociendo, Señor, si es tu voluntad, porque tú sabes que es lo mejor para mí. Y nos llamas a perseverar en la oración. Y esto nos demanda incomodarnos. No es que ore una vez, claro, Dios es soberano y Dios nos escucha. Pero Dios también nos dice, bueno, yo quiero ver qué tanto lo quieres y cómo esa perseverancia en la oración genera más dependencia en mí, dice Dios. Entonces yo sigo clamando. Hay personas que siguen clamando por sus hijos drogadictos, llevan años. Yo conozco mujeres y siguen clamando y no se rinden. Como también he conocido que después de 3 años se transformaron sus hijos y unos grandes hombres de Dios y empresarios, porque no se rindieron en la oración, por poner un ejemplo. Entonces, hoy tengo una situación, Señor, yo no me voy a rendir. Yo no sé tú qué vas a hacer, pero yo no me rindo. ¿Qué pasó con Job? Job, que luego Dios le cambió el nombre por Israel, que fue el nombre de Israel. Job peleó con Jesús, con Cristo, con Jehová. Él peleó con Dios y él no se rindió. ¿Y qué hacía Job? Señor, yo no te dejo ir hasta que me bendigas. O sea, él peleó con Jehová. Y Señor, yo no te dejo ir. Y yo no te dejo ir hasta que tú me bendigas. Yo no sé qué vas a hacer, pero yo no te dejo ir. Dice que al amanecer, Dios finalmente, claro, Dios podía vencer a Job, obviamente. Pero Dios quería ver la perseverancia de él. Y fue cuando en el muslo Dios medio lo dañó. ¿Y qué pasó? Dios lo bendijo y le cambió el nombre de Job, que era de tramposo, al nombre de Israel. ¿Por qué? Porque perseveró y no se rindió. La pregunta es, ¿qué tanto estamos perseverando en la oración? Yo creo que eso responde de forma más profunda a María Claudia la pregunta. Sí, pero de pronto yo creo, digo yo, aquí viendo lo que dice acción de gracias, es dando gracias, más que estar uno insistiendo en que Sí, dame o total, tales. total. Señor, gracias. Yo anhelo y oro que esto se haga porque lo anhelo. Tú conoces mi corazón, Señor. Te doy gracias por eso. Sin embargo, es tu voluntad, que se haga tu voluntad, que es mejor que la mía. Porque, Señor, yo no tengo el panorama completo. Yo creo que esto es bueno para mí, pero tú sabes que es lo mejor. Gracias, Señor, porque me escuchas. Gracias, Señor, porque vivo con un corazón agradecido. Gracias, Señor, porque independientemente tú eres soberano y tú me vas a sacar de esa situación en tu tiempo y en tu forma. Señor, pero no me rindo. Señor, no me rindo. No sé tú qué vas a hacer, yo no me rindo.
Yo no me rindo clamando por mi hijo, por mi hija. Yo no me rindo por esa situación. Yo no me rindo por mi matrimonio. Yo no me rindo por esa situación financiera. Yo no me rindo por esta adicción. Yo no me rindo por este pecado no confesado. Yo no me rindo. Y Dios dice, es que lo entendiste. Y no se imaginan lo que Dios va a hacer. Bien, Jesse. No, Juli, que yo les quería dar la respuesta, porque de hecho yo fui una de las que hice la pregunta en esta semana en el grupo, que cómo sabía, cómo tenía respuestas y digamos, yo comencé pues a estudiarme la Biblia, yo acá tengo muchos apuntes, o sea, no sé si alcanzan a ver, porque yo me meto en cada uno literalmente y Wow. estas semanas, pues lo que dice Julio, o sea, realmente yo hoy puedo estar orando por algo, pero probablemente hoy yo no esté recibiendo esa respuesta. Y cuando yo ahorita que entramos en la clase, recibí una respuesta de hace por ahí un mes que venía pidiendo. Entonces, cuando yo recibo la respuesta, yo comienzo como a poner aquí en mi Biblia cómo lo aplicaría, porque ¿qué pasa? Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de propósito, Él lo único que nos pide a nosotros es que tengamos obediencia hoy en lo que, pues, que Él nos va a poder bendecir. Punto. Punto. Entonces, Si verdaderamente son mis discípulos, me ujú. obedecerán. Dice Jesús. Adelante, Jesse, perdón que te interrumpí. Entonces, no, no, tranqui. De hecho, yo tengo acá algo que yo escribí hace poquito donde decía que toda lo que hoy nosotros estamos sembrando, en cualquier momento se va a Va a convertir como en una cosechar. cosecha. Exactamente. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a tener inmediatez en todo. Sí, Entonces, a veces le pedimos a Dios hoy que nos dé esa, como esa respuesta y como no la tenemos, entonces nos desesperamos. Y eso, o ahí es desistimos. donde Dios está formando realmente el carácter de nosotros para saber qué tanto estamos. Entonces, digamos, yo le doy la respuesta porque yo también, yo lo preguntaba muchas veces. Y ahora, hoy por hoy, he entendido que todo tiene un orden, todo tiene un tiempo, todo tiene un momento. No es ya, no es cuando nosotros queramos, sino cuando sea la disposición de Él. Ahí es donde entra Wow. la fe. Nosotros no sabemos qué Exactamente. va a pasar, o sea, vivamos hoy, Jesse. No, yo mañana ya. no. Tiene que usar la clase ya. Wow, No, qué Juli, porque es poderoso que escucharte. yo, O sea, qué o sea, tremendo escucharte. sí, porque es lo que yo todos Wow. los días Oh, trato de escribir, todo lo que Él wow. me No, dice. no, no, no. Cuando yo voy a mirar y vuelvo y miro y yo digo, pero es que yo tengo que seguir, o sea, no encuentro otra respuesta. Y la respuesta, yo hoy estoy recibiendo una respuesta que probablemente yo le pedí a Dios hace más de un mes, y que es seguir en Él, confiar en Él, seguir en Él, seguir en Él, que, como le digo, yo personalmente, o sea, en el desierto en el que estoy, yo sé que no me voy a quedar. Yo no sé si es mañana, yo no sé si es en un año, pero algo que yo tengo muy claro es que yo sigo de pie y el que me tiene de pie es él, no hay otra cosa. Wow. Entonces, No, no, no ya. necesitamos respuestas inmediatas, simplemente sigan leyendo la Biblia, que ahí van a encontrar respuestas de tiempo Total. atrás. Entonces, y eso lo he estado encontrando acá, entonces por eso digo, es de orden, es de Wow. tiempo. Qué tremendo. Uy, no, Jesse, me dejaste ya sin palabras. Te felicito. Gloria a Dios. Y fue en medio de la situación difícil que Dios está. Miren las palabras de Jesse, que cuando empezamos coaching estaba más perdida que ocho. Y Ujú. mírenla. Mírenla. Cami, gracias, chicos. No es Job, es Jacob. Perdón. Gracias, Cami. Tiendo a confundirlos. Gracias, Cami. Es Jacob. Me equivoqué, les pido perdón. Gracias, Cami, por corregirme. Es Jacob, no Job. ¿De acuerdo? Claudia, para que vamos avanzando. Jessy, gracias por Hola, eso. buenas noches, no, buenos días, que no los había saludado, pero bueno, es que hoy estoy un poquito conmovida y yo quiero compartirles, esto es como una revelación y como también un pedido, porque resulta que yo, claramente Dios conoce los anhelos de nuestro corazón y como dices tú, Él nos enseñó, la idea es pedirle que se haga tu voluntad, ¿cierto? Y la voluntad de Dios, pues Él conoce nuestros corazones, porque a mí me ha pasado muchas cosas como lo que me pasó contigo, que yo te dije que era un anhelo profundo en mi corazón de tener la oportunidad de hablar contigo y Dios te puso en el momento donde yo ni sabía ni nada, fue el momento. Y así me pasan muchas cosas. Y yo ahora que En estoy medio de un acá, evento pagano. No mentiras. sí, y nos puso en un momento, o sea, es que eso fue un testimonio demasiado grande, demasiado, porque era como de todo lo que pasó en ese evento, el único momento que yo quería entrarme a la sala era en el momento cuando Dios me puso ahí contigo, que era donde todo el mundo estaba enfocado en algo y el momento era El que simplemente recibiera cuando yo dinero que caía del cielo, que cayeron billetes y todo. billetes y todo, y nosotros nos Qué perdimos locura. esos billetes.
Entonces, digamos que, bueno, también me han venido pasando muchas cosas así, pero yo vengo en un caos financiero muy grande. Pero ese caos financiero yo misma me lo he generado por desobediencia a Dios. Yo sé, soy consciente. Y estoy en ese caos tan profundo, tan metido que, mira, Dios me pone en este contexto, me da hasta escalofrío. Y yo, por más que quiero empezar a ordenar, porque como dice Jesse, Dios es un Dios de orden. Y yo soy consciente de eso, pero mira que el reto de que escribiéramos lo que Dios nos ha dado, no he podido empezar. O sea, yo tengo todo en la mente y digo, bueno, voy a escribir, pero no sé por qué, o sea, no lo hago. A la aplicación que nos compartió Mónica, yo la bajé, ya tengo el WhatsApp, todo, no he hecho el primer paso. Entonces, es como que hay algo ahí que me tiene como, no sé, amarrada, o sea, porque no hay un motivo, o sea, porque esos son un minuto que necesito o dos al día, eso no es que me vaya a gastar ahí todo el tiempo. Ahí mi recomendación es el consejo y es tener a alguien a quien rendirle cuentas. Muchachos, Dios nos llama a rendir cuentas. ¿Qué significa esto? Sí, Dios nos llama a rendir cuentas. El mundo nos dice no, podemos solos, que es la rebeldía a lo que el mundo nos llama. En cambio nos dice no, venga, hay que rendir cuentas. Ríndele cuentas a tu papá, a tu mamá. Ríndele cuentas a tu pastor o a tu líder. Ríndele cuentas. ¿Pero por qué lo digo, Claudia? Porque muchas veces hay situaciones que por sencillas que puedan parecer, para nosotros son unas luchas. Entonces ahí es buscar también el apoyo de alguien que te esté animando. Dios no está en contra de la motivación. No, 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 pero una persona que tengas que rendirle cuentas, uy, hijo de madre, yo tengo que Eso en rendirle los cuentas negocios, a... Juli, se llama contability. Usted le rinde cuentas a además, otra persona, así no exacto, tenga, así no, o sea, exacto, no por obligación, sino como por por orden. responsabilidad y por orden. Por Exacto. orden, sí. Entonces, si lo estás Entonces, haciendo sola, buscar a alguien que te diga, venga, vamos a tener esos compromisos, tú con esa persona, que tú digas, solo por pena, no, yo lo tengo que hacer. Y en esa medida sí. vas adquiriendo el hábito, pero muchas veces solos, porque tenemos luchas. Para lo que para una persona es fácil, para la otra es compleja. Todos tenemos luchas. Entonces ahí, bajo la dirección de la palabra de Dios, por eso Dios dice, en la multitud de consejos hay sabiduría. Siempre hay que rendir cuentas, mis queridos amigos. Hay que tener a quien rendirle cuentas. Y no rendirle cuentas como no, es que me voy a rendir cuentas. No, simplemente una persona que te acompañe en el proceso. Por eso dice Dios que mejor caminar dos juntos, porque cuando Ujú. el uno está débil, el otro lo fortalece. El otro lo ¿De fortalece. acuerdo? Bueno, sí, eso sí, exacto. Gracias, Juli. Sí, después les cuento más. Por ahora es Bueno, eso que muchas les gracias a quería ti por compartir, porque de compartirlo. verdad, Salmos gracias. 10, a ti, muchas gracias. Salmos capítulo 16, versículo 7. Salmo 16, 7. Hay que rendir cuentas, chicos. Salmo 16, 7. Pero yo tenía el Salmo 32:8, ¿ya lo leímos? No, no Ah, lo no, hemos leído. léelo, porfa. Sí, perdón, Yo lo léelo. tengo Sí, acá, sí. gracias. ¿Qué Bueno, dice? ya. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Lo repites, porfa. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esto es muy poderoso. Mm, O sea, Dios me está mm. diciendo que me va a enseñar y que sus ojos van a estar puestos en mí. Tus ojos puestos en mí. ¡Wow! Esto es una locura. ¿Y qué dice el Salmo 16, 7? Yo lo tengo, lo voy a leer. Dice, bendeciré a Jehová, que qué, que me aconseja. ¿Mm? 5. Proverbios capítulo 15, versículo 22. El rey Salomón, el hombre más trillonario, nos dice lo siguiente. Proverbios, alguien que me ayude buscando Proverbios, me equivoqué en la ortografía del de abajo, perdón. Proverbios capítulo 11, versículo 14. ¿Qué dice 15, 22 y 11, 14? ¿Quién me ayuda a leer? Proverbios El 15, 15 22. Sí. sin consejo los planes fracasan, pero en la multitud de consejos se afirman. Ah, voy a leerlo en mi versión. Los pensamientos son frustrados donde qué? Donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. ¿Y qué dice Proverbios 11, 14? ¿Quién lo tiene? Sin dirección, la nación fracasa. El éxito depende de los muchos consejeros. Oh,
Más claro, creo que no puede ser. ¿Mm? ¿Qué les parece? Ahora, también hay consejos que debemos evitar. Salmos capítulo 1, versículo 1. Salmos capítulo 1, versículo 1. ¿Quién dijo yo lo vi? Yo, Juli. Sí, porfa. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Ah, voy a leerlo en mi versión. Gracias, Diana. Bueno, Juli. Bienaventurado. La palabra bienaventurado quiere decir alegre o satisfecho o muy contento. ¿De acuerdo? Cuando lean bienaventurado significa eso. Dice, bienaventurado el varón, es decir, hombre o mujer, que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Escarnecedores también significa personas crueles o burladores. Ni en silla de escarnecedores se han sentado. ¿Saben qué nos está diciendo aquí el rey David? Cuiden sus relaciones. Cuiden su entorno. Y de quien no debemos seguir consejo. Ojo, nunca recurramos al consejo de algún medium o adivinador. ¡Ah! Vámonos para Levítico, alguien que me ayude buscando Levítico 19:31 y Primera de Crónicas 10:13-14. Levíticos, los dos en el Antiguo Ya tengo Testamento. Levítico. Ok. Bueno, No os vamos, volváis. espérame, porfa, Perdón. mientras nos ubicamos algunos, pero para que lo leas, porfa. Levítico 19:31. Esto es una belleza. Ahora, miren, por eso la Biblia, como les decía, es para exhortación, edificación y consolación. La Biblia, claro, nos consuela, pero también nos confronta. Levítico 19. Profe, si a mí me agarró hasta dolor de cabeza con información de cosas que no sabía. Qué bonito, qué tremendo. Porque estamos en un Me cae engaño, como que en la pum. mentira. Pero mira qué bonito Dios como nos revela. Listo, Claudia, adelante. No os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándonos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Wow. ¿Quién tiene otra versión? Cami de pronto. No, o quién tiene de pronto otra versión. Acá dice, no recurran a los medium ni a los espiritistas, no los consulten contaminándose con ellos. Yo soy el Señor tu Dios. Wow. Entonces voy donde el angeólogo, voy donde los medios, vamos, todo esto, muchachos, es muy delicado. Vamos al otro versículo, aparte la palabra Nayi, listo. Vamos a leer el otro y te doy la palabra. ¿Quién tiene Primera de Crónicas 10:13-14? Primera de Crónicas 10:13-14. ¿Quién dijo yo lo vi? Yo lo tengo. Porfa, Angélica. Así murió Saúl a causa de su rebelión, con que pecó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó y porque consultó a una divina, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaías. En otras palabras, aún Saúl, siendo ungido por Samuel como representante de Dios, no confió en Dios y buscó una divina. Ah, qué tan loco. Ojo, les quiero hacer una anotación que es muy importante. Dios dice en su palabra que el que esté firme tenga cuidado de no caer. Lucifer, aún estando cerca de Dios, se rebeló contra él. Saúl, ungido directamente por Samuel, se rebeló contra Dios. Mucho cuidado, mucho cuidado. Adán, estando en el Edén con Dios, traicionó a Dios. Y David, estando en medio del desierto, siempre permaneció en Dios. ¿Qué significa esto? Nunca bajemos la guardia. Jamás. 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 Parce, eso Bien. abre una cantidad de huevonadas, lo que hablábamos la otra vez. Eso Sí. le abre a uno una cantidad de problemas y una cantidad de maricadas que
que la gente no se imagina. Yo soy fiel testigo de esa huevonada, parce. Sí, sí. Lo puede acabar Cosas, con la familia, sí, con todo. con todo, porque abrimos puertas, no portales. O sea, le damos cabida, le estamos diciendo a Satanás y a los demonios, aquí estoy. No, no hay, Dios dice que quien no está con él está en contra de él. Cuidado con medios, cuidado con adivinadores, que la carta astral, que los angeólogos, que el chocolate, cuidado con eso, huyan de eso. Que ¿cómo se llama? Esto que eso que hacen con la mano, ¿cómo se llama? La lectura de la mano, constelaciones familiares. Constelaciones familiares, pero hay otra, que es en un papel, que hay muchas figuras. ¿Cómo se llama? Mm, eh, bueno, ahorita me acuerdo. Dani, Juli, ¿y qué pasa? Por ejemplo, a mí ese tema, mandalas, ya me acordé, mandalas. ok, Sí, Juli, Dani. ese tema a mí siempre me genera como mucho temor. Yo siempre he sido muy incrédula. Yo sé que existe y sé que la maldad existe y que los adivinadores existen, pero yo siempre he tratado de no tocar eso porque a mí no me interesa ni saber mi futuro, ni amarrar hombres, ni nada de esas cosas. Pero, por ejemplo, es un tema muy delicado con mi mamá, que es una persona tan cercana a mí, que cree en eso, que va tanto a eso. Yo esta semana hablaba con Pablo que casi me orino de la risa, porque, o sea, me reí, es porque yo decía, pero, oh my God, ¿hasta dónde está llegando la brutalidad de las personas? Que la semana pasada ella me llamó y me dijo, mami, imagínate que estuve en un señor, pero él, todo lo que me adivinó fue con Dios. Él mencionaba a Dios todo el tiempo y él le dijo, Dios, por favor, permíteme adivinar todo lo que esta mujer quiere saber, pero era de Dios, mami, ni siquiera me cobró nada. Y yo la verdad nunca le doy entrada ni a que me cuente. Y yo le dije, oh, ¿y qué te contó? No. Bueno, un montón de estupideces, Juli. Imagínate que fue tan horrible que lo último fue lo más caos el señor le dijo, usted le va a dar un infarto, le va a dar un infarto, pero es una venita que tiene acá al ladito. Yo ya se la voy yo no sé qué, para que no le dé el infarto. Y mi mamá me dijo, mami, me salvó de un infarto. Y yo, mami, vos estás loca. Cosas. Es que usted toda la vida siempre ha sido así, usted nunca ha creído. Y yo le dije, a ver, dígame la primera persona a la que usted haya ido que tenga buena economía, que viva bien, que su familia esté bien. Si son tan adivinos, ¿por qué no tienen dinero y por qué no hacen nada? Porque eso no está Exacto. bien. Y ahí la tengo ya jaladita de una oreja, que ahora que vayamos vamos a ir a buscar alguna iglesia cristiana o algo para que empiece a conocer más de Dios, porque yo digo, Dios mío, pero ¿qué hago con mi mamá? Porque es algo increíble, Juli. Total. Y es muy complejo, sobre todo para nuestros padres que vienen de esa tradición católica romana, desarraigarse de eso. Mi suegra, por ejemplo, ella va con nosotros a la iglesia cristiana. Juli, Con eso qué pena. Sí. ¿Qué hago entonces ahí? Porque yo oro, Ya voy. pero ella Sí. sigue y sigue y sigue. Ahí voy. Entonces, ojo, y no quiere decir que el católico sea malo como tal. No, no, no. No estoy diciendo que el católico necesariamente sea malo. No, 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 no. Porque es Dios quien conoce el corazón. Cuidado. Porque no estamos hablando de religión. Cuidado. Mi suegra va con nosotros a la iglesia cristiana, pero a veces escucha a un sobrino que es pastor en una iglesia de raíces judías. Pero también ella escucha misas. Mi suegra. Y mi suegra es una bendición para nosotros. Y ahora que vine, vi unos billetes en la pared. Y eso no y en diciembre se le escapa a veces meterme en el bolsillo lentejas. Ella conoce mi posición, pero ha sido muy difícil cambiarle ese chip. Eso no quiere decir que sea imposible, porque recordemos algo, no somos nosotros quienes lo cambiamos, ni a tu mamá ni al papá, no somos nosotros. Y a veces nos podemos frustrar y es entendible. Mi invitación, primero, la oración tiene poder. Ahí hay que orar por tu mamá. Que el Espíritu Santo, por medio de ustedes, con el ejemplo, empiece a ver y tenga la revelación de la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo empiece a hacer la obra, porque es Él, no nosotros. Ora por tu mamá y en amor. A las personas primero hay que amarlas. Yo sé que a veces desespera, yo sé, pero a veces con una frasecita, con el comportamiento,
que sutilmente la lleven a la iglesia. Cuidado, ojo con llevar a una persona a una iglesia, a una reunión en donde empiecen citarramatangas, el Rambo saca la bazuca. Cuidado, cuidado, porque la gente, de hecho, el apóstol Pablo prohíbe eso en las iglesias. Y muchas iglesias hoy hacen eso. Y el apóstol Pablo condena eso. Y hablar en lenguas no es hablar en una lengua que no entendamos, no. Cuando el Pentecostés, que descendieron lenguas de fuego, eran idiomas. Cada uno empezó a hablar en un idioma diferente, inglés, francés, etcétera, etcétera. Pero no Shitarama aguanta, eso viene de la iglesia carismática, de finales del siglo XIX. Eso no es bíblico. Entonces, Dani, primero, oración, sin bajar la guardia, y amarla. Y que sea el Espíritu Santo quien empiece a tener revelación, sobre todo para que la guarden y la cubran, que igual es la responsabilidad de ella, que empiece a dejar ese tipo de cosas. Pero en principio, sí, no le permitas que te cuente. Cámbiale de forma muy sutil y amorosa el tema. Sí, pero sigue orando con ella, que Dios hace la obra, ¿de acuerdo? Esa sería mi invitación. Nayi, Profe, tengo ya esta estamos finalizando. pregunta. ¿Por Sí. qué cuando uno entra a cierto lugar y como ahora está esto del cuento de las energías, pero realmente yo hablo de lo que yo he sentido y por qué uno cuando entra a ciertos lugares siente cosas, como que percibe cosas o siente cosas, y también que hay de la parte de que hay personas que tienen dones de pronto saber cosas y no es que lo hayan buscado, sino que sucedió. Por ejemplo, lo que te cuento yo, que hay veces voy a lugares y yo siento como que hay cierta, lo digo así porque es como yo lo siento, como una energía extraña, como que se siente raro y uno percibe cosas de las personas. Entonces, ¿qué hay de esa parte? Si yo no estoy buscando algo desde del lado espiritista y esto, entonces, ¿esto de dónde viene? Es O que estoy también que hay buscando un veces paso. digamos, uno siempre siente algo y resulta que eso era así como lo estabas pensando. ¿De dónde vienen esas cosas? A ver, hay algo que el Espíritu, cuando recibimos a Cristo, recibimos al Espíritu Santo, y hay algo que Él nos da que se llama el discernimiento, diferente a la intuición. La diferencia es, Esto no lo puedo afirmar, pero sobre todo en las ok, mujeres, como que está desarrollado mucho, esto no lo puedo, pues, validar, pero pensaría que puede ser que las mujeres tienen esa intuición, que pueden de alguna manera identificar a ciertas personas, tienen como esa habilidad, ujú, ¿sí? Diferente a que sea el discernimiento del Espíritu Santo, ¿sí? Cuando yo tengo el Espíritu Santo, Él me permite discernir si esta persona viene con buenas o malas intenciones, etcétera, etcétera. Pero es diferente. Bien, y si hablamos de dones, si nos vamos para Primera de Corintios, capítulo 12, lo voy a leer, pero para que lo apunten. Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 11, dice lo siguiente. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Dice, versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es decir, el Espíritu Santo nos da dones. exacto, esa parte de la que yo me refiero. O sea, que si uno recibe, digamos, un don, ¿y qué tal entonces como ahora está esto de, ok, las energías y lo de ahora, este contexto de estar en la palabra? ¿Cómo Uh-huh. hace uno para saber entonces si viene de Dios o viene de esa nueva moda? Valídalo con las escrituras. Ya. A mí hay personas que dicen, Julián, es que yo tuve un sueño y Dios me habló. Y yo, ok, Ejemplo de los sueños también, eso es ok, un don. claro, no, ojo. Porque entonces, ¿qué garantiza que no fue tu emoción? No fue O el una, subconsciente. sí, o fue, digamos, algo sugestivo. Cuando tú consideres que Dios te habló de una u otra manera, eso valídalo en la palabra de Dios. Si ese sueño que tú tuviste va conforme a la palabra de Dios, sí. Si no, es porque no viene de Dios. ¿De acuerdo? Ok. Carito, creo que
Gracias, Segunda de profe. Corintios, capítulo 12, del 7 al 11. Sí, adelante, para que ya vamos finalizando. Carito iba a decir algo, ¿no? Ah, pensé, perdón. Listo, para que vamos finalizando. Ahora, cuidado también con ciertos consejos. Como dice en pantalla, tengan cuidado con el consejo que le dé a alguien que tenga cierto interés personal. Cuando reciban un consejo, en este caso financiero, pregúntense ustedes, ¿qué beneficio obtendrá esta persona de mi decisión? ¿Obtiene él pérdida o ganancia de esta decisión? Si el consejero puede beneficiarse con esta opinión, entonces tenga la costumbre de buscar una segunda opinión de alguien imparcial. Wow. Bien. Jeremías 29, 11, 13 dice, está en pantalla, estamos finalizando. No, esto es lo que nos dice el Señor en esta mañana. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Oh! ¿Sí ven qué lindo lo que Dios nos dice? Él tiene planes de bien para ti y para mí. ¿Qué les parece? Ahora, ya estamos finalizando. Creo que quedan 3 diapositivas y finalizamos. Vamos a recibir consejos de un millonario. ¿De quién? Del rey Salomón. Muchas personas pagan millones de dólares por tener una hora con Warren Buffett o Warren Buffett, tener una hora con Bill Gates y seguramente te van a dar una muy buena información. Y si le pedimos consejo al hombre más sabio y más trillonario que ha existido, wow. Eso me parece muy importante para que vamos finalizando. ¿Quién me ayuda buscando estos pasajes? Primera de Reyes y Segunda de Crónica. Esto es una cosa maravillosa y en eso también vamos a profundizar en las próximas clases. Primera de Reyes y Segunda de Crónica. ¿Quién lo tiene? Juli, yo tengo la del 10 al 20, del 23 al ¿Qué 23. Bien, ¿qué dice, porfa? Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y muslos. Y junto a Salomón los carros y gente de a caballo, y tenía 1.400 carros y 12.000 jinetes, los cuales puso en la ciudad de los carros y con el rey de Jerusalén. Les voy a traer la próxima semana cuánto, porque él tenía los caballos egipcios árabes, cuántos caballos tenía y cuánto representaba en dinero mantener esos caballos. Los números son una cosa ilógica. Miren que el rey Salomón, solo en tributo, recibía 22.000 kilos de oro, solo en tributo. Hay una mujer que llamaba la reina de Sabá y se fue con una peregrinación solo a escuchar al rey Salomón en camellos y caballos, la distancia proporcional de Colombia a Miami, solo para escuchar al rey Salomón. Ahora, ¿quién tiene, para darle la palabra a Nayibi, quién tiene Segunda de Crónicas 1:7-9? Yo. Sí. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. 10. El sabroso.
Un momento que se me... No puse el 10, pero porfa, el 10. Ya, aquí dice el 10. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Uy, hay un principio de oración muy poderoso. Ahora, ¿qué estaba haciendo en Reyes? También está este pasaje en Primera de Reyes. Ustedes ven en sus Biblias el título debajo un versiculito. Esa es la concordancia. Que hay otro pasaje, versículo. Quiere decir que en ese pasaje también dice, habla sobre esto, para que lo tengan presente, para que cuando quieran complementar. ¿Qué estaba haciendo el rey Salomón antes de que Dios le hablara? Estaba sacrificando, digamos, haciendo sacrificios. En nuestros tiempos, ¿qué sería? Buscando a Dios. Él estaba buscando a Dios. Ahora, en la oración, ¿qué le pidió el rey Salomón? Como dice en el 11, y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey. En otras palabras, el rey Salomón le dijo, Señor, ¿sabes qué? Yo no tengo la capacidad, no te voy a pedir dinero, o sea, cosas egoístas para él. Señor, dame sabiduría. ¿Para dirigir qué? Mi pueblo. No, Señor, para dirigir tu pueblo, porque todo te pertenece. Señor, dame $1.000.000, por favor. No, 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 no. Dios nos da cuando oramos conforme a su voluntad. El rey Salomón oró conforme a la voluntad de él. Ahora, ¿de dónde salió eso? ¿Quién era el rey Salomón? ¿El hijo de quién? Del rey David. Y el rey David le compartió la palabra de Dios al rey Salomón y formó el rey que fue el rey Salomón. ¿Se dan cuenta de lo que hace una oración poderosa y transmitirle la información de las escrituras a los hijos? Esto es una cosa ganadora. Entonces ahí rompo con esas cadenas generacionales en términos de comportamientos aprendidos, en donde ya mi hijo aprende principios financieros para que en sus finanzas les vaya bien. Y a partir de ahí, la historia de mi familia sea diferente. ¡Boom! Esto es una cosa loca. ¿Se dan cuenta lo poderoso de someternos a la palabra de Dios, Nayibi? Creo que me va a salir un poquito del contexto y es que yo estoy consumiendo un contenido que es del psicólogo y psiquiatra Carl Jung, entonces no sé si esto sea algo como contradictorio porque igual es como crecimiento personal y es algo de psicología, Hay que tener cuidado porque pero ya sabes que él también se fue por el lado como un poco espiritual y eso. volvemos a lo mismo. Hablan de Dios, ¿de cuál? Por eso estoy preguntando, No, porque no, no no, sé, de yo he acuerdo, estado no, de toda esta acuerdo. semana escuchando Mira, contenido ¿tú sabes de quién él. fue, tú sabes quién fue el padre de la psicología moderna? Un señor que llamaba No, Sigmund profe. Freud, que murió Oh, sí, loco en un cuarto y pobre, ya el berraco, ateo, padre de la psicología moderna. No estoy diciendo que la psicología sea mala. sí, que era un colega Sí, de él, pero después se separaron porque no sé qué sí. cosa. Yo estaba escuchando toda esta semana Cuidado, contenido de sí, él. mucho cuidado con esos discursos motivacionales, que como les dije, el primer discurso de cree en ti mismo lo dio Satanás en un lugar que fue en el huerto del Edén. En el Edén había un pedazo que es el huerto. Y entre otras palabras que le dijo Satanás a Eva, cree en ti misma. Cuidado. Pura automotivación. Porque Claro, te está sacando de la... y se jaló un tercio de Los Ángeles con él. Exacto, cuando Ah, se lo que estamos rebelaron hablando contra ayer, Dios, Juli, ¿no? total, total. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este mensaje te dice, cree en ti misma, empodérate, fuiste creada para triunfar. Ok, en la ecuación no veo a Dios. No, es que yo estoy empoderado en la medida que Dios, por medio de su espíritu, me empodera para cumplir sus propósitos y que Él me dé dirección de cómo manejar mi vida. No yo desde mí, esa superación personal de que yo todo lo puedo. Dios dice en su palabra que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Cristo dijo, porque alejados de mí, nada.
nada, nada pueden hacer. Entonces, todos estos libros es pura motivación que te dicen lo que quieres escuchar, empodérate, mujer, yo no sé qué. Sí, pero un momentico, no es el Juli, mensaje de Dios. Sí, qué pena de pronto para complementar ahí, no estoy seguro en cuál versículo, pero sé que es en el libro de Juan, donde dice que Él es la vid y fuera de Él no podemos hacer nada. Y es Él el pone mismo, la parábola de las ramas, una rama exactamente, que se cae del fruto. total, total. Porque que ahí donde Juli, dice, sí, y yo que quería alejados complementar. de mí, nada pueden hacer. Dale, Dani. Yo también quería complementar con algo, obviamente con todo el respeto y el amor, porque todos, pues yo tengo la oportunidad de conocer a todos pues, de otra manera. Y miren, les digo que para mí siempre esto ha sido súper teso y es conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Yo ya no leo nada que me recomienden y que yo no sé qué, puros gurús. ¿Por qué? Porque es que ya conocí la palabra de Dios, es lo que está en la Biblia, eso es lo que nos enseña, eso es lo que nos nutre. Por ejemplo, para mí Juli se ha convertido un gran guía porque cuando tengo preguntas o inquietudes, yo le doy, pero dejemos, yo me volví más picky para consumir contenido. Ya yo no consumo cualquier cosa, porque acuérdense que la gente de afuera solamente ahorita lo que quiere es mover emociones y mueve emociones con esas formas fáciles. Es que tú puedes, eres poderosa, es que la mujer yo no sé qué. Entonces, no dejemos, o sea, seamos un poquito más tener más discernimiento. Yo lo que le pido a Dios es, yo le digo, Dios, dame mucha sabiduría, porque en realidad es lo que yo más necesito para poder tomar las palabras, dependiendo de las personas que vengan, de la forma más adecuada, pero que siempre seas tú a través de todas esas personas. Por favor, que se quede en mí implantado el mensaje positivo que viene de ti. Si no viene de ti, por favor, haz que pase derecho como un carro en una vía. Pasa Entonces es filtro. pedirle eso a Dios y Sí, sí, deja de esa es la pedirle a Dios que forma. sea nuestro filtro y que elimine todo lo que realmente no nos edifique, porque yo tomé decisiones de hacer muchos cambios en mi vida y siempre pensaba, ¿esto me construye? No, si no me construye, me destruye, lo quito. ¿Me construye? No, me destruye, lo quito, porque en la vida hay que ser también radicales y empezar a tener más carácter para decir, esto está bien, Total. esto no está bien, y si estamos por acá, es por acá, porque igual yo creo que a Dios también le gusta eso, que tengas carácter Miren, para decir, total. Miren, con eso que dice hay Dani, esto, sí. a la Biblia no le falta nada y Dios no necesita de un gurú para que él te tenga que decir lo que Dios te dice en su palabra. O sea, Dios no necesita otra persona para que te diga lo que tú necesitas. Eso está completo. No estoy diciendo que entonces no leo más libros. No estoy diciendo eso. Pero ser selectivos en lecturas sanas. Tener mucho cuidado. Yo, por Pero, profe, ejemplo, tú sabes del psicólogo que... yo, por Ujú. ejemplo, en mi hacer profesional, yo leo libros de comunicación y libros de coaching de personas, coaches profesionales que su profesión están basados en las escrituras. Yo, ¿sí? Ahora, no quiere decir que una persona no hable de Dios sea mala, no, tampoco necesariamente, pero no es una persona que me está llevando en contra de la Biblia. Hay libros científicos que no hablan en contra de la Biblia y te pueden edificar en tu hacer profesional. Es decir, no está mal. Pero todos estos libros de filósofos y todo eso, mucho cuidado porque están en contra de la palabra de Dios, aún de manera muy sutil. Y ¿Sí? es que la Nayi, invitación es solamente pedirle la guía a Dios. Chicos, si uno le pide la guía a Dios, si uno le entrega el control de su vida a Dios, Dios va a organizar todo de una manera, como Jessica lo decía, de una manera extraordinaria que uno ni se va a alcanzar a imaginar cómo Dios mueve todo, pero si te rindes y lo haces con fe y lo pides con convicción y con corazón, Dios mueve todo eso. Entonces, ahorita no te preocupes, Nayi, por lo que no entiendas. Preocúpate por lo que entiendas y tú no apliques. Ya, ahí está todo el mensaje. Entonces, exacto. más bien preocúpate porque lo que tú entiendas de la palabra lo apliques al pie de la letra. Y por lo otro que no entiendas, entrégaselo a Dios y dile, Dios, toma el control y muéstrame qué es lo que Eso. tú me quieres mostrar a través de todos estos Y libros. él en su Pero tiempo, no te llenes, sí, no te sí, llenes de tanta sí, no te información satures. porque yo Es te que lo digo. sí me preocupa porque yo qué tal lo esté entendiendo, por eso le iba a preguntar al profe si realmente sabe sobre los libros de este señor, porque no habla exactamente de mujer, empodérate, no, yo estaba escuchando, era como temas de cómo las emociones, cómo ir hacia adentro, cómo reconocer las emociones, observarlas, qué es el pensamiento, que todas estas cosas.
Entonces, Yo te de tengo pronto otra lo entiendo y lo invitación, empiece a aplicar. te tengo otra invitación, otra invitación. El experto de hablar de emociones es quien nos las dio, ¿sí? Ahora, te invito a algo. No dejes esa lectura. Páusala, páusala, páusala. Empieza a leer la palabra de Dios como experimento. No los botes, páusala. Y que sea el Espíritu Santo que empiece a tener revelación a tu vida y discernimiento. ¿Sí? Páusala, no la botes todavía. Para que mínimamente tengas un punto de comparación y ya tú en tu libre albedrío tomes decisiones. ¿Sí? Pero páusala y empieza a alimentarte de la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Como lo leemos ahorita, y es arma de doble filo. Y empieza a transformar nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones. Esa sería mi invitación. ¿De acuerdo? Date esa oportunidad. Sí, profe. En principio, no lo botes, no lo saques de raíz, páusalo. Y que sea Dios empiece a transformar tu mente y tu corazón. ¿Sí? Porque también hay que tener algo, chicos, que se llama compasión. Todos en algún momento estuvimos de una manera u otra creyendo en otras cosas. Y tal vez al principio nos costaba. Sí. Entonces aquí nosotros debemos ser empáticos y venga, yo estuve ahí en amor. Estamos acá todos para acompañarnos. Y empieza tú paso a paso también a que sea Dios a traer transformación. Y Dios empieza a transformar. ¿Sí? Como con la mamá de Dani, hay que ser compasiva con ella, ojo, también defendiendo la postura, pero no desde la confrontación. Porque, ojo, y esto lo aprendí de un pastor hace mucho tiempo, y él decía, no sacrifiquen sus relaciones familiares por las escrituras. ¿En qué sentido? No estamos llamados a contender. Porque cuando yo contiendo con alguien que no cree en las escrituras, me bajo el nivel de esa persona. No, ese no es el llamado. Y mucho menos a demostrar que tenemos Biblia o que sabemos Biblia o versículos. No. A la gente, como hizo Cristo, hay que amarla primero. Es lo primero. Por sus frutos lo conoceréis. Y la gente empieza. Cuando nosotros recibimos a Cristo, nos volvemos las personas más observables del mundo. Créanme. Profe, La cuando gente, uno se no, ha casado no con, perfectos, no perfectos, pero la gente empieza a ver ese cambio. Y eso empieza a marcar a las personas también. Naye, para que ya finalizamos en oración. cuando una persona se ha casado con otra que de pronto está en un contexto como de una religión que no tiene nada que ver con lo que son los principios con los que uno ha sido inculcados de niño, por ejemplo, como lo que hablábamos de la adivinación, que una religión como las que son, sí, que trabajan con espíritus y adivinación, eso mismo. Entonces ahí qué se podría hacer ya después de que uno conoce de Dios y sabe que igual pues no puede cambiar a esa persona, pero también hay que, es que no me confundo ahí en esa parte, ¿qué puede hacer uno? A ver si entiendo la pregunta para que finalicemos en oración. Es que si tú vives con alguien, tu pareja, y esta persona tiene prácticas antibíblicas, ¿cierto? Como la brujería y Ujú, todo eso, ujú, ¿qué sería lo que ujú. tú podrías hacer? ¿Sí? Esa es la pregunta. Sí, Ok. exacto. Vámonos para 1 Corintios, capítulo 7, para que finalicemos, versículo 12. 1 Corintios, capítulo 7, versículo 12. 1 Corintios, capítulo 7, versículo 12. Se los voy a ir leyendo. Y dice, ese es el apóstol Pablo hablando. Dice, y a los demás les digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Qué significa? Ustedes creen en la palabra de Dios y recibieron a Cristo. Si su pareja toma la decisión de irse, déjelo que se vaya o déjela que se vaya.
Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Ahí puede haber divorcio. Lo acabamos de leer. Si él no cumple con eso. Si tú, como cristiana, cuando digo cristiana no es de una religión, sino de tener a Cristo, quieres vivir con esa persona debe entrar en un proceso de transformación y de sometimiento. Porque si tú no estás fuerte en la fe, pasa lo que le pasó al rey Salomón. Te vas en pos de otros dioses. Fue lo que le pasó al rey Salomón. Dios le dijo, pilas, hermano, pilas. Yo a usted le di sabiduría y el dinero que nadie más lo va a tener. Pero pilas, usted, hermano, se va con esas mujeres que adoran a otros dioses. Ah, el man la embarró. Se fue, tuvo como 1100 concubinas o 1000 concubinas y se fue a adorar a otros dioses. Ojo, y se rebeló en contra del Dios de su padre David y del Dios que le dio todo. Mire la necedad del Señor. No podría decir, no, pues que el rey Salomón, si yo fuera el rey Salomón, yo no haría eso. Cuidado. Se fue en pos con otras mujeres que adoraban a otros dioses y cayó. Luego él pidió perdón y el libro de Eclesiastés fue donde él dice, ya, para que lean el libro de Eclesiastés en cualquier momento, que ahí se revela la verdadera sabiduría del rey Salomón. Nayi, la oscuridad no tiene comunión con la luz. Y esa persona se quiere someter a un proceso, sí. De lo contrario, Dios prefiere que estés sola con Él a que estés con alguien sin Él. Sí, sí. Porque recuerden que Dios es un Dios celoso. Dios quiere que tengamos matrimonios buenos. Dios odia el divorcio. Pero Dios es un Profe, Dios esto me hace celoso. muchísimo sentido ahora, mucho. Dios es un Dios celoso, lleno a medias. Entonces yo no puedo jugar con Dios. Entonces estoy con esta persona que cree en el esoterismo, pero yo muchas veces, a veces voy donde Dios. Entonces yo, lo que hemos hablado antes, Dios dice que a los tibios los vomita. O es blanco o es negro. Dios no quiere nada a medias. Él lo quiere todo. Y hay cosas que nos demandan renuncias. Pero obviamente también hay que estudiar casos particulares, cuidado. Es donde viene la consejería. ¿De acuerdo? Chicos, vamos a finalizar en oración, ¿les parece? ¿Algo más? ¿Ya ven? Vamos a finalizar en oración. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo por ese tiempo que nos permitiste disfrutar y conocer de tu palabra. Yo oro para que sigas por medio de tu Espíritu Santo, trayendo el entendimiento, Señor, y la revelación de tu palabra, para que podamos entender tu buena voluntad, agradable y perfecta. Padre, yo oro por la vida de cada una de las personas que están en esta sala, oro por su situación puntual que estén batallando en este momento y que traigas tú ese descanso, la revelación y la fortaleza en donde tú tienes el control de sus vidas. Y que si te buscamos, Señor, con pasión y en obediencia, tú no solamente nos darás respuesta, nos darás paz, sino que también nos sacarás o nos darás victoria en medio de ella. Pero yo bendigo la vida de cada una de las personas que están conectadas, acompáñalas en este día, sigue Espíritu Santo hablando de sus corazones para que podamos conocer, Señor, más de tu Hijo Jesús y la revelación de tu palabra sea dada a nuestras vidas. Te doy las gracias y te bendigo, Señor, en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén y amén. Chicos, los quiero mucho. Dios los bendiga. Gracias, Juli. Chao. Gracias, Venga, Juli. recuerden ir a la plataforma para que descarguen el workbook y respondan la pregunta del reto. ¿De acuerdo? Igual yo les mando el workbook por acá, pero por acá está la plataforma. Con mucho gusto, Qué muñeca. linda. Nos vemos. Chao. Gracias, profe. Con gusto. Chao.